Hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al episodio número 4 de Cero a Uno. 4 episodios ya, parece que ha pasado una eternidad. Estoy cansado. No, no realmente no estoy cansado. Bueno, soy un poco, pero apenas son 4 episodios. No me quiero imaginar cuántos sean 40, que vamos a llegar a los 40. Pero bueno, bienvenidos todos al cuarto episodio, a una nueva entrevista slash charla, porque también va a ser una charla muy similar a la anterior, en donde vamos a tener a una persona muy especial, también un compañero de universidad, al igual que Pablo, que estuvo la anterior semana. De hecho, va a ser muy similar en muchos aspectos porque también se desempeña en un rol muy, muy similar, pero seguramente nos va a dar nuevas perspectivas sobre cositas que vamos a hablar. Así que bueno, sin más que decir, quiero presentarles a Santiago Caña, quien es ingeniero en tecnologías de la información, graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente se desempeña como asistente de seguridad de la información en su empresa. Tiene un año ya de experiencia en este rol. Y dato curioso, Santiago ha estudiado 10 carreras, de las cuales solo ha terminado una, así que ya se puede imaginar cuántos años tiene. No, eso es broma, tampoco es tan viejo. Así que nada, sin más que añadir, bienvenido Santiago. Preséntate. Eh, Hola con todos. Buenas noches, Dani. Un gusto volver a estar aquí. Como todos ya saben, en el primer episodio, soy Santiago Caña. Fuimos compañeros con Dani en la universidad, igual ingenieros en tecnologías de la información. Actualmente, como él ya mencionó, me desempeño en el área de seguridad de la información, en el cargo de que es asistente, en este caso, bueno, más adelante iremos hablando sobre eso, pero un poco ajustado al SGCI y un tema de auditorio. Muy bien, bienvenido Santiago, sí, la segunda vez que estás aquí, ya estuviste en el primer episodio. Y nada, vamos a empezar de una vez, un poco hablando de la dinámica de la que va a ser esta charla, pues como dije muy similar a la anterior, vamos a hablar cómo ha sido tu vida desde que, bueno, eres un niño, estabas en la escuela, luego el colegio, pasando por la universidad, hacia hasta el punto actual, ¿no? De 0 a 1, digamos, como se llama el título del podcast. Y de nuevo, como le dije en el anterior episodio, aquí pues vamos a traer a gente de cualquier nivel, ya sea que esté empezando, como sea expertas, así que vamos a aprender mucho hoy, estoy seguro, porque también vamos a hablar de muchísimas cosas. Así que eso, nada, vamos a empezar por el inicio, obviamente. Eh, Así que empecemos por quién es Santiago Caña actualmente. No, luego iremos a ese punto. Empecemos por quién era Santiago Caña cuando estabas en la escuela. ¿Cómo eras tú en la escuela? ¿En dónde estudiaste? Si estuviste en el mismo colegio toda tu vida o no. Eh, digamos, qué tipo, entre comillas, de estudiante eras, y quizás eras el más callado o el más, o no tan callado o el más relajoso. Cuéntanos un poquito cómo era tu experiencia en la escuela. Primero yo estudié en San José La Salle de la Magdalena. Actualmente aún existe esa escuela, colegio que es. En este caso pasé de ahí desde chiquito, desde kinder creo que es, hasta séptimo grado. Eh, de chiquito creo que era, no sé si llamarlo como un niño normal, o sea, del que se divertía, tenía amigos, que tenía cierta timidez, no voy a mentir, había deberes que hacía, deberes que no hacía, como creo todos hemos pasado. Eh, en este caso, pasé por la escuela junto con mi hermano, que es de 2 años mayor, así que tenía de cierta forma un acompañamiento de él. En cuestión de las clases, no puedo decir que me gustaba alguna en específico en la escuela al menos. No sé, creo que como todos o la mayoría, matemáticas, no, 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 el enemigo de casi todo el mundo. A quien le Así. gusta, vaya al psicólogo, no, no. Chuta, ¿qué más te puedo decir de la escuela? O sea, las experiencias con compañeros, de conocer personas, de viajes, era igual el tema, ellos apegados no me acuerdo qué hermano, al hermano Miguel. Pero de ahí, al menos en la escuela, nada fuera de lo común que pudiese resaltar. Bueno, no estoy muy enterado del colegio, pero ese colegio es católico, religioso.
O sea, sé que es religioso, pero si me preguntas qué es, chuta, te fallo, la verdad. No sé, o sea, yo te digo, es como los colegios que si hay algún santo patrono de ley debe ser, creo que católico, la verdad. Pero tampoco eran de los que le metían ahí, hermano Miguel, hermano Miguel, hermano Miguel, no. No, no era tanto así. ¿Pero recibías religión y esas materias o no? Ah, eso sí, sí recibimos Ah, sí. religión. No era tan pesado, o sea, no, no es que te trataban de obligar a decir como que Dios está primero encima de tu lápiz, no, o sea, eran frescos, eso sí. Ah, claro. Sí. Y bueno, en cuestión de un poco más general en tu infancia, em, ¿tenías algunas aficiones en ese momento cuando eras niño? ¿Ya ibas descubriendo que te gustaban hacer cositas o igual eras bastante normal? Usualmente me gustaba, creo que mis aficiones un poco despegaron, fue por parte de mi abuelito. Mi abuelito era el todólogo de la casa, el que era el carpintero, el que arreglaba la tubería, el que algo estaba dañado, él arreglaba. Y de cierta forma a mí me gustaba como que de chiquito escribir en cuadernos así como que planos, o sea, inventarse como niño chiquito. Mm, Con decirte que de pequeño a mí me gustaba tener, y es más un regalo que me dieron en un cumpleaños, fue una caja de herramientas. O sea, me gustaba tener igual que mi abuelito, que sabe tener una bodega con sus tuercas, con todo de cosas, me gustaba tener a mí igual. Un poco me fui a ese lado, era, no sé si decir tecnológico, pero más o menos era como que destruir las cosas para ver qué hay adentro. ah, claro. Rompía un juguete, veía qué tenía, aunque no entendía nada, pero ahí le metía mano. Sí, te entiendo completamente. Quizá tú tenías un carrito de juguete y lo desarmabas y usabas el motor para algo. Me acuerdo que había desarmado, bueno, en la antigüedad, y aún creo que hay esos carritos que, o sea, que le dabas como que viada, le jalabas para atrás y salía volando. Ah, sí, sí. Desarmaba esos, unos que era control remoto, que trataba de ver, o sea, de entender que había, son los típicos cables chiquitos, pero ahí, o sea, obviamente a esa edad de entender para qué era, no. Pero poco a poco ya Mm. fui, obviamente, buscando, entendiendo ese tipo de cosas. ¿Y no te hablaban por hacer eso? ¿Por desarmar cosas? La verdad es que no, o sea, de cierta forma desarmaba los juguetes, pero cuando ya, ya no valían, o sea, no, no es que Ah, ni bien me daban ya, no, obviamente jugaba ya, cuando no valía, ahí es cuando ya le daba vire al juguete, o sea, o bien le estrellaba contra el suelo, o bien ya le desarmaba, pero de que terminaba abierto, terminaba abierto. claro, te entiendo. Bueno, yo al revés lo desarmaba cuando aún servía, pero igual. Sí, también me identifico bastante porque también me gustaba descubrir qué había dentro de esa cosa. Pero sí. Y luego moviéndonos un poquito más ya en nivel de colegio. En escuela dijiste que en esta escuela en concreto llegaste hasta séptimo. De ahí, si no me equivoco, bien octavo y tal. ¿De ahí cambiaste a otro colegio? Supongo que sí. Eh, sí, en este caso pasé al que en su entonces se llamaba Colegio San Gabriel, que queda, hay gente que no conoce el colegio, pero es en Rey América y Mariano de Jesús en el norte. Mm, Actualmente creo que se llama Unidad Educativa San Gabriel, o no sé la verdad. Le cambiaron porque hicieron un montón de cosas. En este caso, en el colegio estuve desde octavo hasta graduarme en tercero de bachillerato. El colegio en su entonces era solo para chicos, no había o sea, no había ninguna mujer, y hasta un tiempo después, casi al final cuando me gradué, empezaron a hacerle un poco mixto, pero en su entonces, no sé si aún funciona ahora sí, solo podían entrar lo que eran las mujeres desde primaria, o sea, no dejaban entrar así como mm, que llegaba de séptimo a octavo, no, por alguna razón cuál, no sé, pero empezaron a hacerlo así. curioso. Bueno, deben tener sus razones. Y ahora, cuéntanos un poquito más cómo eras tú en el colegio. ¿Hubo quizá algún cambio? ¿Hubo esa época como de rebeldía, entre comillas, la edad del burro, como le dicen las personas? ¿O seguiste muy normal? ¿Cómo era tu época de colegio? En el colegio, o sea, hubo altibajos, creo yo. Desde octavo igual, creo que en el colegio sí era un poco, bueno, no un poco, sí era ya más tímido, más reservado. Creo que como en la adolescencia, como algunos, un poco difícil hacer amigos, o sea, cambia completamente la gente que se reúne.
No sé, o sea, para qué mentir, había gente fresa, había gente, como yo sé llamarles, todoterreno, gente chévere y todo ese tipo de cosas. En cuestión o sea, ya de clases de aprendizaje, o sea, igual habían materias que sí, que no, no voy a mentir, había unas cosas que no hacía, otras que sí, aunque en su mayoría, porque uno o me olvidaba o dos me daba pereza, pero no, no era tanto. O sea, en este caso, el colegio fuera del aprendizaje, que la verdad era, a mi forma de ver, muy bueno. Tenía unos profesores que usualmente daban clases en universidades reconocidas de aquí del país y nos daban, por alguna razón, por ejemplo, al menos en casi en sexto o bueno, tercero de bachillerato, algunos de la Politécnica de la ESPE que les daba el lujo de enseñarnos cosas de, o sea, a nivel universitario Mm. y las pruebas eran seleccione el cubito y pongo la que, o sea, era como que nos sacaban el aire en clases, pero en las pruebas era sencillo. Así, curioso. Porque suele ser al revés, ¿no? En las clases es sencillo y en las pruebas de repente te pone, no sé, calcule la masa del sol o algo así. Súper difícil. La verdad es que no sé por qué, lo siempre te digo, al menos era como que trataban de enseñarnos en clases. O sea, el colegio también tengo entendido que, no sé, no sé si está en lo correcto, se deslindaba un poco de él. Todos los colegios tienen, o sea, lo que diga el ministerio debe seguir el Mm, colegio, pero el colegio era como que se trataba de deslindar un poco para mantener su nivel de excelencia en cuestión de, o sea, de darle a los alumnos y cubrir lo que decía el ministerio. O sea, por ejemplo, enséñale la tabla del 8 me invento. Y ellos cumplían, pero por un lado trataban de darte más y más y más para que eso tengas un nivel más alto, al menos en cuestión de aprendizaje, para que vayas lleno de conocimientos como tal. curioso. ¿Y eso te crees que te sirvió a la larga todo ese aprendizaje extra? La verdad es que sí, cuando ya terminé el colegio, al menos en la universidad, en unos preuniversitarios, las cosas de matemáticas y eso era regalado, al menos bueno, yo del Mm, colegio también me gradué de físico matemático. Se supone que inclusive en ese entonces ya existía el bachillerato unificado, o sea que todo antes era químico biólogo, físico matemático y sociales. ujú. En otros colegios técnicos ya te daban otras especializaciones, pero en la mayoría eran esos tres. En este caso, como te digo, trataban de seguir lo que decía el ministerio, que decían, nosotros le estamos dando bachillerato general unificado, pero por dentro seguían dividiéndonos, inclusive por estas, no sé cómo se fue la palabra, o sea, dividirles por físicos, matemáticos, químicos, sociales. Y en este caso, o sea, te daban como tal más materias de la Mm, especialización que tú quieras. O sea, en caso de nosotros de físicos matemáticos, nos daban más física y obviamente una materia de matemática más avanzada comparada a los químicos y como tal, así, entre las tres especializaciones. Ayudó bastante, ya te digo, al menos cuando los primeros semestres de la universidad resultaban sencillos porque los que me enseñaban ahí ya me dieron en el colegio. Entonces no tuve complicaciones en ese sentido, fue bueno. Y fuera de eso, del aprendizaje, al menos del colegio, también te enseñaba, tenía sus eventos especiales, como eran más de los jesuitas, en este caso igual le metían la parte religiosa, pero no un enfoque típico de que, no sé, hay algunos colegios que te meten a Dios hasta por las orejas y Dios, 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 pero el colegio ujú. también tiene otro enfoque, o sea, no sé cómo decirlo, pero sí fue bueno, se te hacía Claro. crecer como estudiante y como persona. Claro, tenían ahí su equilibrio, perdón, entre religioso y más profesional, digamos, científico, quizá. Había como ese equilibrio en el colegio. Porque sí, yo al menos sí estudié en uno de esos colegios que sí te meten a Dios bastante, incluso tenía misa cada semana, pero igual al final también pues aprendí ciertas cosas más que más me gustaban. Y hablando de gustos, como tú te especializaste en físico matemático, ¿te llegaba a gustar bastante todo este tema más matemático, más químico, más físico? ¿Lo llegaste a tener gusto de eso? La verdad es que no, o sea, para qué mentir. No me gustaban las materias de física y matemática avanzada, pero lo que sí me gustaba era dibujo técnico. O sea, cuando Mm, llegué
me gustó por alguna razón. Siempre fui un poco bueno en cuestión de, por ejemplo, de las pruebas, creo que son espaciales, de distinguir la figura que sigue o sea, el tipo de Ujú. movimiento. Ese tipo de cosas me gustaron, al menos yo en el colegio casi al final sabía decir eh, para ser, creo que era arquitecto, porque me gustaba dibujo técnico, la típica, Ah, a claro. mí me gusta química y voy a ser Sí, veterinario, voy a ser médico, pero cuando se topa con la realidad, no. difícil. Bueno, yo decía, a mí me gusta construir en Minecraft y voy a ser arquitectos, pero bueno, terminé siendo otra cosa. Am, y también un poco hablando de nuevo, tus aficiones, pero ya a esas alturas, ¿no? Cuando eras más adolescente, quizá. ¿Llegaste a tener como una afición aparte del colegio? A lo mejor alguna cosa, algún hobby que te gustaba. Dijiste que te gustaba el dibujo técnico, ¿te gustaba dibujar también en general? ¿O quizá tenías otras aficiones diferentes? Al inicio mi afición seguía más bien por, como saben decir algunas personas coloquialmente, los fierros, o sea, estar metido en los cables, hacer cositas, algo así. O sea, me gustaba con mi abuelito, ya te digo, o sea, él un, fue y es una gran parte de mi vida que, o sea, había algún aparato electrónico que reparar, le ayudaba o a veces yo buscaba y hacía. Lo del dibujo fue ya lo último del colegio que, o sea, Mm. era netamente dibujo técnico, pero así como decir, tengo un cuaderno donde dibujaba tal cosa, no, como tal no. Siempre fue más también a la tecnología, me gustaba mucho. En ese entonces era temas del teléfono, de estar ruteando, cosas así, o sea, era más Ah, claro. pegado a la tecnología. Sí, clásico también, que a esa edad cuando las personas se inclinan más por estas carreras técnicas, pues sí, creo que es un patrón muy común que mucha gente como que tiene su Android o su iPhone y lo quieren hackear de alguna forma y ven tutoriales y eso. Supongo que igual veías un montón de tutoriales en YouTube y de gente que hacía esto. ¿Te gustaban también los videojuegos en ese entonces? Sí, la verdad, sí, sí me gustaba. O sea, era el típico que inclusive, o sea, los memes que tú veías a alguien jugar un videojuego en ese entonces, chuta, no sé, no me acuerdo uno. O sea, el típico viendo en YouTube y decías, algún rato voy a tener una PC y yo voy a jugar. O sea, sí, sí, sí me Ah, gustaba. El que jugaba en ese entonces en la computadora de la casa, que era una chuta, no me acuerdo, ya antiguísima, en ese entonces era lo mejor. Era un juego de carreras. En su entonces también había te venían en los cereales, te venían un disco de juegos. Esos o antes creo que eran ya. juegos programados, creo que era en Java que te daban un montón de juegos de jugar. Ese era Counter-Strike, me acuerdo que en un cyber había comprado Clásico. pirateado. Eso era en ese entonces. Sí, estamos hablando de 1990, ¿verdad? Por ahí en tu época. No, tanto, del 99 nomás. ¿No? Sí, sí, te entiendo completamente. De hecho, yo cuando era en épocas, no sé si te pasaba, pero cuando eran épocas de exámenes, nosotros salíamos temprano y en lugar de irnos a la casa, nos íbamos a un cyber a jugar Counter-Strike. Entonces, era como un clásico de esa época. Em, y cuando llegaste ya digamos, al último bachillerato, ¿ya tenías como que decidido qué carrera estudiar? Decías que te inclinabas más por el dibujo técnico, quizá la arquitectura. ¿Era como algo 100% o tenías dudas en la cabeza de que a lo mejor había otra cosa que te podría interesar? La verdad es que para la universidad sí tenía varias opciones, pero igual se inclinaban a algo tecnológico, algo técnico, por ejemplo, casi no sé si apliquen todos, creo que en sexto curso te hacen el típico examen para ver qué vas a seguir, qué puedes seguir, a qué tienes afinidad. Eh, y la verdad me acuerdo que en su entonces me salía, no me acuerdo, no, creo que era hasta secretario, me salía, no sé por qué razón, pero Vaya, me qué raro, salía, ¿eh? me salía, o sea, me salía algo así, pero era, no sé, o sea, era completamente distinto a lo que quería, pero en mi mente casi al final yo me inclinaba por nanotecnología. Mm, Quería en su entonces era irme a Rusia a seguir esa carrera. En la feria de universidades que venían también vino creo que era no sé si era, no era colegio, pero era como un instituto técnico, o sea, de allá, para mm, ofrecerte, o sea, todo lo que querías, todas las cosas. También quería irme por la mecatrónica, o,
O me acuerdo que, bueno, mi decisión partía de, suena un poco, no sé, muy infantil, pero es lo que siempre les sabía decir, que es en teoría, es la verdad. Eh, por qué seguí esta carrera? ¿Por qué tal? Era porque en ese entonces veía Los Vengadores, todos conocen eso, y era Ah, la típica de Tony Stark haciendo maravillas de que tecnología por acá, pantalla por acá, y yo decía, yo quiero ser como él. Y un día literalmente cogí en buscar, era, ¿qué carrera siguió Tony Stark? Y salió un montón. ¿qué carrera siguió? Y cogí y buscaba carrera por carrera para ver qué era lo que más se acercaba, porque obviamente ese man hace maravillas con chuta, un pedazo de papel y alcohol y hace chuta, Y en una cueva sin nada. literalmente, entonces era como que en su entonces también quería robótica, Mm. pero por cosas del destino, o sea, terminé en ingeniería en tecnologías de la información, que antes de la universidad inclusive se llamaba ingeniería en eh, Electrónica y ra- redes, parece. ajá, era electrónica por partes de electrónica, fui, y después ya cambiaron y tanta cosa, pero era por Ah. eso. Y bueno, esto quizá lo hablemos más adelante, pero em, ¿quisieras estudiar esas carreras? Ya tienes tu carrera actualmente, pero ¿quisieras estudiarlo en un futuro esas carreras? Creo que no funcionaría, o sea, no me funcionaría, o sea, de cierta forma, si es que te tiras a una nueva carrera, debes tener un poco de conocimiento, hasta por afición leer, creo que nadie va completamente desde cero a una carrera, o sea, siempre la típica que leí esto, o sea, alguna base, y a estas alturas tirarme que se puede decir es de la misma rama de tecnología, no sea robótica o algo, chuta, empezaría tal vez con unos ciertos tropiezos que a esta edad ya suena como viejo, que No, ya, que ya no, o sea, no, o sea, tal vez me iría por algo que en este momento me interesa, pero algo así como que irme para robótica, no tecnología, no tanto. O sea, de cierta forma, creo que a esta edad y ya conociendo el mundo, eh, la gente, o bueno, ya busca lo que es lo que más explota, o sea, el trabajo que más hay, lo que está en auge, lo que dices en el futuro, esto me va a dar plata, no sé, cosas así. sí, bueno, quién sabe, quizá al futuro cuando ya te sientas más estable económicamente hablando, puedas tomar esto como un hobby, no más como una carrera. Creo que no estaría mal. Bueno, entonces, digamos que tenías como diferentes opciones técnicas. Querías parecerte a Tony Stank y ser el Iron Man de Ecuador, lo cual no es imposible, pero está complicado. Está complicado. Y entonces, en ese momento en el que ya te graduaste, ¿qué fue lo que hiciste después? Supongo que igual diste como todos en esa época el examen de ser bachiller. ¿Qué tal te fue en ese examen, por cierto? La verdad es que en esos exámenes me fue full bien, o sea, no sé, o sea, igual el colegio nos preparó en ese entonces, se dio Ujú. un tiempo de prepararnos materia por materia para dar el examen, o sea, porque en ese entonces también había la competitividad, que no sé si aún existe entre colegios, y en su entonces sabían decir, no sé, que el Colegio San Gabriel siempre aparecía entre los tres primeros puestos, cosas así, entonces Mm. siempre nos daban, o sea, nos daban para sacarle al colegio en esas publicaciones, o sea, nos daban las clases, que no era tan complicado, la verdad, yo te digo, era al final nos daban cosas de universidad, entonces no era tan complicado. Qué bueno. Y eso olvidé preguntarte, ¿eso te lo daban desde qué nivel, digamos, de educación? ¿Desde solo bachillerato o desde la escuela incluso? Eh, Creo que bachillerato, no puedo decirte a ciencia cierta si tal vez en la escuela, o sea, en la escuela, perdón, desde octavo hasta décimo, Mm. no sé si comparados a otros tenía un plus, pero igual los profesores no eran nada o sea, no era como que nada sencillo, o sea, también ponían su nivel de dificultad, pero no sé decirte a ciencia cierta. En bachillerato sí puedo asegurarte que siempre había algo, un escalón más. Claro, sí. Bueno, igual me hace sentido porque, claro, San Gabriel es un colegio que está en plena capital, en pleno Quito, entonces la competitividad sí debe ser bastante grande entre colegios. Quizás no es tanto como sucede en los pueblitos como el mío, en donde hay como mucho tres colegios y, bueno, que contarle que aprendas y tengas buenas notas, listo. Pero sí. Entonces, pero es muy bueno, de hecho, que en el bachillerato te den como que ese extra.
para poder rendir mejor, de la mejor manera. Claro que igual tiene que ver mucho la imagen del colegio, pero al fin y al cabo te beneficia a ti, así que mejor. Ah, claro, eso sí. Sí. Y entonces te fue bastante bien en la prueba y supongo que tuviste como que varias opciones en diferentes cupos en universidades o quizá no. En este caso yo quería irme, o sea, vi en varias universidades también la carrera que quería, que al final fue ingeniería en electrónica y creo que se llamaba redes de información. Y busqué en qué universidades había. Había en la ESPE, había una similar que solo era electrónica y telecomunicaciones. En la Salesiana había igual telecomunicaciones. En la Poli había electrónica y redes. Y en la UDLA. De ahí, en la Cato, yo hasta en ese entonces había visto, no tenía, creo que tenía las dos ingenierías, no sé, pero está completamente mal, pero en lo que busqué, o al menos en su página, no había muchas. Y la San Pancho, no, o sea, tampoco es que se suda dinero. Em, pero, o sea, si estas universidades privadas tienes un cupo, ¿tienes igual que pagar o tienes como un descuento? Eso no me queda claro. O sea, en las universidades pagadas, no sé cómo sean, o sea, en este caso, como tú en la UDLA, creo que entrabas, si eras bueno en el colegio, o sea, te veían si eras abanderado, esas cosas, te daban un porcentaje de descuento, también te daban Mm, una prueba de ingreso o algo así. Pero no, yo al menos en esa, inclusive que terminé el colegio con buena nota, más de 8, o sea, bueno, no sé, no, para mí más de 8 era, sí, sí, era bueno, bueno. realmente. Pero de ahí no, algún cupo, alguna cosa, no. Mm, ok. Y luego, ¿qué pasó después del colegio? Y aquí es donde empezamos la carrera de múltiples universidades en las que estaba. ¿Cuál fue la primera universidad? O más bien, ¿ya estudiaste de una vez que te graduaste del colegio o hubo un tiempito ahí que te esperaste? Es un tema medio sensible, no muchos saben, o sea, ustedes que conocen como compañeros de la universidad y tienen confianza, sí les he dicho, pero, o sea, ya te digo, como es un poco mío, primero me gradué joven del colegio a los 17. Ah, yo también. eh, Así que ese tiempo es como que bueno, también por temas familiares, yo, o sea, en cuestión de tiempo, era como que aprovecha el tiempo. O sea, no es que me di el año sabático, no. En lo que fui recorriendo una que otra universidad, que a la final terminé en la UDLA, eh, no sé, no sé, ya te digo, es un tema un poco reservado. No, no quisiera ahondar mucho en eso. Vale, no hay problema. Eh, pero bueno, terminaste en la UDLA, pero ¿cuál fue la primera universidad a la que fuiste? En este caso era la Salesiana, era en la sede de aquí del sur, que cuando entré, como me dieron en el colegio, como mencionaba, ese plus, en la universidad lo primero que me dieron me resultaba muy sencillo, inclusive me sabían dar, no me acuerdo cómo era la materia, pero te daban AutoCAD. Entonces, en este Mm, caso, para mí en ese entonces que tenía mis compañeros de la universidad, sabíamos hacer inclusive en las pruebas, hacer una competencia. O sea, por ejemplo, habían exámenes como de, creo que 2 horas, 1 hora, y mis amigos sabíamos decir quién sale más antes, invitaba, bueno, en ese entonces creo que eran los corviches, era quien hacía de una. O sea, obviamente bien, no es que vas a chucha, ni bien llego, chao, sino quien entregaba de una y, perdón, o sea, quien salía de una no pagaba, obviamente, el último en salir, el que más se demoraba, pagaba los carbiches, pero era muy sencillo, me resultaba fácil por el hecho de que yo ya, o sea, lo que vi en papel, lo hacía en la computadora con un clic, o sea, era más sencillo. mm, Me iba muy bien en las materias, o sea, no tuve conflicto, era sencillo, la verdad. Entonces siempre comías corviche gratis, supongo. La verdad que sí, o sea, para unas pruebas de 1 hora yo me demoraba como máximo 25 minutos, o sea, era muy sencillo, al menos esa materia era para mí al menos yo no tuve conflicto en hacerlo, ya te digo, más difícil era hacerlo en papel. En la Mm, computadora era clic, clic, clic y ya, y a veces yo decía, ¿dónde está lo complicado? Nunca tuve conflicto con eso. hmm, ya desde el inicio siendo el cojo de la clase, no mentira.
Solo, No, solo los dos sabemos qué significa cojo. no, tampoco así, no. Todos mis otros dos amigos también, ¿no? Pero, ¿cuánto tiempo estuviste en esa universidad? ¿Cuántos semestres? ¿Solo uno o más? Uno, uno nomás. ¿Y las materias ahí eran, veías materias igual de la carrera o era como que general, digamos? Materias de la carrera y como es la salesiana, te metían a Diosito, así que chuta, para estar en la universidad que te metan a Diosito, Cuidado, curioso. literal. Vale, y después de que terminaste ese semestre, ¿qué sucedió? ¿Fuiste a otra universidad? Sí, estuve en unos prepos de unas universidades que, o sea, de una me cambié a otra, no porque haya reprobado, sino porque llegué a la que quería. Mm, Ya en la última ya fue un poco complicado y ahí sí ya terminé la UDLA, la tercera es la vencida. Y se fue la vencida. literal. ¿Y, ¿Y cómo fue ese paso de la UDLA? ¿La UDLA fue tu, digamos, era una de tus opciones principales después de las universidades que pasaste o quizá tenías otra a la que te hubiera gustado ir? Eh, Antes de llegar a la UDLA, o sea, para ya llegar a la UDLA ya busqué obviamente en dónde, por tema costos, o sea, no puedo decir que yo tenía dinero para meterme a las empresas, sino que obviamente mi mamá, pero al menos, por ejemplo, en la UTE no había, así que o sea, ya fue como que en la UDLA ya la última, porque había la carrera que quería. O Mm, sea, mi familia siempre me apoyó en que lo que a mí me gustara, lo que yo quisiera, eso, porque sabemos que hay gente que en la casa, me invento, son todos abogados, entonces vos vas a ser abogado, todos médicos, vos eres médico. Siempre tuve al menos ese apoyo de mi familia de que lo que a mí me guste, para que vos estés feliz, hazlo. claro, eso es bastante importante. Y hablando de eso, ¿en tu familia más cercana hay gente que igual tiene profesiones similares o son distintas a la que tú tienes? Son distintas, la verdad, es variado. Por Mm, ejemplo, mi abuelito fue tecnólogo creo que era eléctrico, creo que era eléctrico. Uno de mis tíos es igual ingeniero eléctrico. Otro tío mío era contador. Mi mamá es licenciada en algo de lenguaje, creo. Mi tía no estoy muy seguro. Mi hermano es biotecnólogo. O sea, hay variado, se puede decir. pues sí, sí, variado. Entonces sí tiene sentido que tu familia te apoye a seguir tu, digamos, tus gustos, lo que más te gusta. Porque sí es verdad que hay familias donde todos o la mayoría son de una profesión y es como el siguiente tiene que ser igual. Entonces Así. sí está bien raro eso. Pero bueno, mejor que si te apoyaron, eso está bastante bien. Y entonces ahora ya vamos a entrarnos un poquito más a nivel universitario, ya. Nivel universitario definitivo que es la UTLA. ¿Qué tal? ¿Cómo fue tu primer semestre? ¿Tú estuviste en la inducción? No recuerdo, creo que no, no No, estuviste. no estuve porque justo fue muy rápido eso. Fue como que ya en marzo, entré en 2018, en marzo, Sí. ese segundo semestre. Casi a los últimos días, o sea, todo el papeleo, pagos, etcétera, que no a la inducción no, yo no estuve. Mm, Que me acuerdo que cuando les conocí a ustedes, o sea, ya después de un tiempo ya con confianza me decían, nos dieron esto, que no sé qué, y yo, chucha, ya ni a la inducción fue para que me dieran eso. vale, entonces fuiste más o menos como el Pablo, que igual entró de una súper rápido y tampoco fue a la inducción. Sí, Eh, de hecho, no me acuerdo, ¿tú estuviste en la primera clase igual que estuvimos? no, sí, en cuestión de clases, sí, o sea, sí Ah, estuve sí. desde el primer día. Al menos en cosas anteriores sí hubo para que conozcan, no, eso sí no. Mm, vale, entonces vamos al primer semestre. Sí. Primer semestre curioso, al menos para mí. Em, ¿Qué tal fue como que ese paso de una universidad a otra y de, digamos, igual un ambiente distinto? No sé si el ambiente era similar a la universidad en la que estabas antes de la UDLA. ¿Cómo te sentiste en ese cambio de también de carrera, de gente y de materias y todo eso? A ver, sí puedo decir que hay un cambio grandísimo entre universidades públicas y privadas, tanto como la gente, como el trato, obviamente las instalaciones,
todo ese tipo de cosas que ya sabemos. Pero me encontré, o sea, con gente, sabemos que en las universidades hay chutas y en los colegios hay fresas, en las universidades hay gente que se le coge con pinzas porque si tú le mueves a algún lado a que vaya en bus, en roncha, no, les da, se enferma. Entonces, de cierta forma en la universidad, con ustedes en el primer semestre, o sea, todos sabemos quién es ahí el freso, entonces sabemos, pero buena nota a todos, o sea, por ejemplo, el Pablito que era de Galápagos, que venía montado en una tortuga. Entonces, no, o sea, cuestión de temas de infraestructura, de acompañamiento, obviamente era un cambio radical. O sea, pasar de una pública a una privada sí era completo cambio radical. Obviamente la distancia, o sea, al menos yo que vivo en el sur de Quito, siempre para colegio, todo era movilizarme al norte, entonces era como que distancia más lejos. Sí. Pero no sé, creo que hay mucha gente que sabe decir como que me gusta estar en el norte o me gusta, no sé, viajar, no sé. Sí, te entiendo igual. Para mí también la distancia era súper difícil. También cuestión de profesores, ¿crees que igual había una diferencia entre profesores, su calidad de enseñanza quizá o su trato hacia la gente, entre una Sí, pública y una privada? es abismal. O sea, ¿Mm? en una privada, de cierta forma, el acompañamiento de los profesores, hay muchos que dicen, ellos, como es privada, pagan el título, que al menos en nuestra carrera yo puedo decir que no, o sea, no es así. O sea, sé que hay en universidades y no sé si en la UDLA pasa eso, no sé, pero en nuestro caso es el acompañamiento de los profesores, de que te escuchen, o sea, de que, no sé, es un acompañamiento más cercano. Es primero mi forma de ver cuando yo sé contar de la universidad es que es en nuestra carrera, o sea, por ejemplo, el profesor Ángel, que él siempre era un escucha para todos, eh, genial, o sea, comparado a una pública donde si vas donde el profesor, peor te coge ya de como que a vos te vi, ahora vos pagas. Era complicado, la verdad, o sea, chuta, ahí era como que, no sé, o sea, no, es abismal la diferencia entre el acompañamiento de ciertos profesores. Es verdad que en pública sí hay profesores chéveres que al menos uno que no recuerdo el nombre, que creo que inclusive enseñaba en la Salesiana del Norte, era buena nota. O sea, ese profesor era de matemáticas y el man te enseñaba de tres formas diferentes. O sea, si no entendías en la primera, se daba modos para darte una segunda, si así no, una tercera. Y el man era una estrellita de oro entre varios profesores. Era full buena persona, era full buen docente, te hacía entender, era buena nota. O sea, en todo sentido de la palabra. Sí, definitivamente. Y sí, me hace sentido que en la pública es verdad que hay gente, profesores muy chéveres, pero yo creo que la mayoría lamentablemente no son tan así. Al menos lo que yo he escuchado de compañeros del trabajo que, dato curioso, el 80-90% ha estudiado en la Politécnica Nacional, han contado historias bastante fuertes de profesores que han llegado incluso hasta la violencia. Así que, uf, Ay, ¿qué te decía? Y lo que sabemos de las universidades sí pasa. O sea, hay muchos que dicen no, que no, nada que ver, cosas turbias. O sea, sí, o sea, sí. No me ha tocado, he escuchado de personas, pero al menos yo no. sí. ¿Y tú crees que eso tenga sentido? O sea, el hecho de que un profesor se porte de manera nada educada e incluso un poco violenta, ¿crees que tenga sentido en la educación de alguien? Porque al fin y al cabo, como que mucha gente, al menos aquí en Ecuador, tiene a las universidades públicas como la Politécnica o la Central como en un pedestal, ¿no? La gente que sale ahí es por lo general la más top. Pero también su educación en cuanto a profesores no puede ser quizá la mejor a nivel de tratar a la gente. Entonces, ¿tiene sentido de que un profesor sea medio, entre comillas, violento y al mismo tiempo que los estudiantes sean top? O quizá no, tiene nada que ver. O sea, a mi forma de ver, y me han contado, tuve, por ejemplo, en el caso de compañeras, que tuvieron problemas con profesores, o sea, los profesores, no quiero decir específicamente qué universidad, para que luego Ujú. no vaya a decir Claro, una cosa, mejor no, mejor no. pero por ejemplo,
una compañera que seguía una carrera de matemáticas. Los profesores les decían que qué hacía la man en esa carrera. O sea, la man, por estar, era como que, me invento, de 10 chicos era la única. Y les decía qué hace aquí, que el siguiente semestre ya se da la vuelta y se va, se cambia otra carrera. O sea, en Wow. las públicas, lastimosamente, sigue habiendo esa discriminación. Eh, o sea, no le veo el sentido, no sé, es como que chuta, ni bien entras, te dicen no. O sea, ya te vi, no. O sea, ¿para qué lo hacen? No, no sé, en vez de apoyar, de, chuta, o sea, de ser buena nota coloquialmente, prefieren pisotearte antes de dar su conocimiento, de brindar. O sea, al fin y al cabo, o sea, eres docente, ¿no? Por algo escogiste esa profesión, no creo que sea para pisotear a la gente, para decir yo soy Claro. más. O sea, a mi forma de ver no es necesaria ni violencia. O sea, sabemos que en los tiempos antiguos, antes de 2000, los profesores eran con una regla, que el puñete, que no sé qué. Sí, sabemos porque nos han contado nuestros abuelitos, algo así, pero a mi forma de ver no es necesario. O sea, hay formas, no es la única de enseñar, pero yo lo veo innecesario. Claro, sí es completamente innecesario y no tiene sentido. Y yo creo que al final la gente que estudia en estas universidades públicas y es top cuando se gradúa, creo que ya han aguantado tanto, digamos, ese dolor, ese trato a los profesores que ellos mismos dicen, no, yo de aquí tengo que salir siendo el mejor, si no, este profesor me va, no sé, me va a decir de todo y no quiero pasar por eso, sé que voy a dar lo mejor de mí. Y al final, pues, salen graduados bastante gente muy profesional y muy buena. Pero bueno, vamos a entrar, bueno, continuando, mejor dicho, con la universidad. Y aquí voy a tratar un tema un poquito igual, medio, entre comillas, polémico. No sé cómo lo veas tú, pero en los primeros semestres vimos muchas materias muy generales, hablando de una ingeniería como matemática, física, métodos numéricos, álgebra, etcétera. Y ya que tú contaste que viniste de un colegio en donde te daban como que ese extra de educación un poco más universitaria, ¿crees que esas materias de la UDLA perdón, me muteé sin querer. ¿Crees que esas materias de la UDLA en concreto se te hicieron más fáciles gracias a esta educación o no? ¿O se te hicieron normales? ¿Cómo viste esas materias? De cierta forma, el pasar entre universidades, creo que como cualquier tema te enfría un poco el conocimiento. O sea, en las universidades iniciales no tuve problema, el conocimiento estaba vivo, pero ya en la UDLA unas cosas sí sabía, otras era como que, como la típica, es como que, yo ya vi eso, pero chuta, aplícalo, Mm. complicado. O sea, las cosas que al menos en primer semestre daban, ya había visto, o sea, ya las sabía. O sea, pero ya un poco frío el conocimiento, o sea, empieza a darte complicaciones. Claro, sí te entiendo. ¿Y cómo pasaste tú esos exámenes generales que teníamos de cálculo, por ejemplo, donde toda la facultad se reunía a hacer esos exámenes? ¿Qué tal te iban esos Complicado. exámenes? Chuta, no puedo decir que era la estrellita de oro porque sí era complicado, ya sabes, yo al menos matemáticas y eso nunca me llevé, por más que fui físico matemático, nunca me llevé, siempre se me complicaron, o sea, o sea, puedes decir que sí se me complicaban, la verdad, o sea, ¿por qué no? Un gusto a pesar de los años de cogerle a matemáticas o física, no, o sea, ya era como la típica por compromiso, pero así por decir bacán, física o matemáticas a darle, no, pero no. Sí. ¿Quisieras decir tu materia, perdón, tu nota más alta en esos exámenes? No me acuerdo la verdad, pero chuta. ¿Cuánto Se califica? ¿Sobre 10 calificaba? sí, sobre 10. ¿Se acercaba al 10 tal vez o se alejaba? No, era menos a 8. O sea, creo que de vez en cuando, tal vez, no me acuerdo la verdad. O sea, te mentiría si te digo sí, pero no. O sea, creo que 7, no me acuerdo. No te miento la verdad si te digo Bueno, no un está número mal, no exacto. está mal. Ujú. Sí, eran duras esas pruebas, la verdad. Yo creo que igual sobre todo la presión nos jugaba mucho en nuestra psicología, ¿no? El hecho de que es un examen final, todo el mundo también está en un examen similar, pero en sus niveles respectivos, y es como, me tiene que ir bien, me tiene que ir bien, y al final te va mal, entonces ya nada. Sí. Sí. Y ya también esos primeros semestres vimos como que materias que, si bien eran más generales a nivel de ingeniería y tal,
algunas sí eran un poquito más adentradas a nuestra carrera. Quizá en esos primeros semestres, te digo, no sé, máximo hasta el cuarto, por ejemplo. ¿Tuviste alguna materia que te hubiera gustado un montón, que hubieras dicho, wow, qué cool, qué materia tan cool? O quizá también por el profesor, que pensaste que era muy buena esa materia. ¿Tuviste alguna en concreto? Eh, Creo que la que más me gustaba, o sea, más bien siempre me gustaba recibir, era la de primer semestre que teníamos con el profesor Ángel. No me acuerdo cómo se llamaba la primera Mm, que... Introducción a la carrera, creo, algo así, introducción a la Ah, ingeniería de la TI. introducción a TI, no sé, Ujú. algo así. O sea, me gustaba, o sea, al menos temas de tecnología, de esas cosas siempre, o sea, siempre me gustó mucho. Era como que la que más me gustaba, la que más me hizo eh, querer la carrera, o sea, dejando de lado matemáticas y tal, esas que no, o sea, es la que más me gustó. O sea, cosas relacionadas a tecnología me gustaba y me gusta muchísimo. Entonces era como la que más quería en ese entonces, en los primeros semestres. ¿Y la que menos te gustaba, cuál era? A ver, creo que era, o sea, por ejemplo, programación, creo que recibimos ya hasta cierto punto programar me gustaba, o sea, pude. Ya llegó un punto en que ya no me acuerdo, creo que era listas, funciones, que ya, ya no, mi procesador se quedó en Core 2 Duo y de ahí ya no jaló, para eso ya no, se me complicaba, no. Sí, yo ahora que lo recuerdo, otra de las pruebas difíciles, aparte de las de matemática, bueno, física y tal, eran las de programación. ¿Qué tal te pasabas en esas pruebas? Eso te digo, hasta cierto punto creo que la programación básica es sencilla, o sea, no, me gustaba, o sea, me tenía ganas, pero llegó esos temas donde ya es como que ya hasta ahí nada más llego, ya no daban para más. O sea, las pruebas tal vez iniciales eran sencillas, me gustaban, pero las tareas igual, o sea, pero después ya cuando me metieron esas cosas que ya no entendía, sí fue como que ya le perdí el gusto, ya nada que ver. Sí, yo creo que igual tiene que ver el lenguaje que nos enseñaron, porque nos enseñaron lenguajes ya viejitos, la verdad. O sea, C y Java es como, ¿what? Existe Python, ¿sabías? Claro, pero ya sabes, o sea, siempre, o sea, creo que en la actualidad inclusive aún te enseñan esas materias, al menos de nivel de programación, pero ahora te incluyen ya Python y otras más, pero al fin y al cabo sabemos que en el mundo de la programación tú sabes más que yo en ese sentido, aún se usan esos lenguajes, o sea, de que hay y habrá de aquí hasta hecho está, no sabemos cuándo. Sí, sí, yo creo que igual una de las razones por las que nos enseñan eso es porque esos lenguajes, sobre todo si estudias más desarrollo de software, esos lenguajes te ayudan a entender muy bien cómo funciona la programación. Aunque es difícil, pero ya sabes, a veces lo difícil suele ser lo que mejor se nos queda en el cerebro, así que, bueno, tiene sentido que nos enseñen esos lenguajes. Bueno, entonces vamos a avanzar un poquito más en el tiempo de la universidad y vamos a ir un poquito más ya desde quinto semestre, por ejemplo. Bueno, antes de eso, ¿cómo llevabas tú igual esa vida universitaria? Es decir, ¿cómo era más o menos tu rutina en la universidad? Supongo que obviamente hacías tus tareas cuando llegas a tu casa, pero quizá tenías algunas otras actividades extra, a lo mejor ya empezaste a conseguir un trabajo para igual tener algunos ingresos extra. ¿Cómo era más o menos esa vida, digamos, universitaria en ese momento? A ver, los primeros semestres no era netamente mi casa a la universidad, de la universidad a la casa. Salíamos entre nosotros cuando nos íbamos a las pizzas o algo así, pero de ahí, o sea, así como que algo adicional, no. O sea, los primeros semestres era netamente eso. Lastimosamente tuve bueno, no sé si decir lastimosamente, pero tenía una conocida ahí con quien pasaba el tiempo. Pero de ahí no, nada adicional. O sea, te ibas y nos dejabas a nosotros y nos traicionabas. Terrible. Sí, De hecho, me terrible. acordé una anécdota que mejor no la voy a contar. Pero sí, te entiendo. Ok, ¿y qué tal? Ahora sí, vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué tal si nos vamos ahora más o menos al quinto, sexto, séptimo semestre por ahí? Ahí creo que... ¿Cuándo fue que pasamos a pandemia? Ya se me fue de la cabeza. ¿Fue en quinto o Sex, sexto? Sexto creo que fue la verdad. Pero inclusive antes de eso ya empezamos una modalidad Ah, y es por verdad. el, Sí, sí. no, por las Por, bullas, por el por eso paro, de sí. eso, por ahí, o Ujú. sea.
Vale, pero casi últimos semestres pasando ya virtual. ya. Entonces vamos un poquito ya casi a los últimos semestres, o bueno, la segunda mitad de la carrera. Ahí quizá ya empezabas a ver materias que decías, a lo mejor por ahí me puedo inclinar en mi futuro universitario o en mi futuro profesional. ¿Tenías a lo mejor alguna materia que veías que te gustaba más que el resto? Chuta, programación, no, ya te digo. Base de datos, peor, 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 peor. Lo peor que puede haber. No sé si No eran digas los eso, bro. profesores, no sé, pero yo si no. Base de datos, o sea, sé que en el mundo también es muy necesitado base de datos y toda la cosa, pero a mi gusto, complicado, no. No recuerdo alguna que haya, o sea, creo que era, chuta, por ejemplo, no me acuerdo la de electrónica con la que nos daba el Jean-Claude Van Damme, no me acuerdo. Ah, Jean-Claude Van Damme, sí. ¿Eso te gustaba? Me gustaba al inicio, cuando ya tomaba las pruebas de arte, aunque, o sea, había un gusto por esa, o sea, en ese entonces, pero de ahí, así una específica para decirte como que esta es la que, no, tal vez la que daba sistemas operativos, esas cosas cuando ya empezamos con los routers, hacer ese tipo de cosas. Mm, Esa es la que más me gustaba. De cierta forma era un poco más tranquila, o no sé, yo al menos lo sentía así, pero era las que más me gustaban. Las otras de así de programación base de datos, no, ya era una tortura, la verdad, para mí. bueno, sí, puede ser. Em, ¿Y qué tal el tema de ciberseguridad? ¿Igual esas no te gustaban? ¿O No, no, esa sí. después? O sea, Ah, sí. esas sí, sí me gustaban. Eh, Al menos, por ejemplo, informática forense, creo que se llamaba. Ah, sí, Eh, sí. Esas sí, sí me gustaba. O sea, ¿para qué decir que no? Creo que esa es la que, no sé, o sea, frente a las otras materias prefería mucho más, pero para decirte que me tatúo esa materia, no. O sea, no. Ah, claro. Sí. Y bueno, también ahí sí que recuerdo que ya estábamos en pandemia completamente. Em, a nivel de académico, ¿qué tal sentiste tú la pandemia? ¿Cómo lo viviste? Es decir, por ejemplo, ¿te daba pereza a lo mejor levantarte de la mañana y conectarte? ¿Te quedas dormido en la clase como al Morales, por ejemplo? ¿O, o cómo viviste más bien la pandemia a nivel académico en la universidad? Eh, no tuve complicación, la verdad. Creo que de cierta forma tener esa ventaja de que chuta, como hasta ahora es como que si inicias clases a las 9 te despiertas 8:55 y te conectas era lo mejor, o sea, tener esa comodidad de, de hacerlo bacán. Igual a nivel académico, al menos la universidad creo que te proporcionaba las herramientas y todo para que lo hagas. O sea, yo creo no tuvimos ese conflicto de ese choque tecnológico, es decir, o sea, tienen que hacer, por ejemplo, los laboratorios y cosas ya netamente físicas, nunca Ujú. tuvimos ese problema, o sea, para mí la pandemia, o sea, sí fue, a nivel académico, fue de cierta forma más fresco, o sea, es como que te podías apoyar de tecnología, o sea, consultar temas ahí mismo al ladito o algo, que hacerlo en una clase, ¿no? Por Incluso los ejemplo, exámenes. exacto. O sea, sabemos que había exámenes difíciles, otros sencillos, entonces sí, ¿para qué negarlo? Que me hubiera encantado que ChatGPT hubiera existido en ese tiempo. Ay, ¿por qué Puta, llegaste tan tarde? arreglados la vida. Sí, ¿te imaginas cómo? No sé, yo me encantaría volver a mi época de colegio ahora mismo con toda la disrupción que ha habido de AI, porque no sé cómo los estudiantes de ahora estarán utilizando esas herramientas en su mundo del colegio, la universidad y tal. Sería curioso verlo. Pero Mm, bueno, seguramente Debatible. sí, de ley hay gente que, bueno, ya hay un montón de noticias, ¿no? De gente que ha copiado directamente Mm, textos, exámenes y trabajos. Y ha de haber otros pocos que sí lo usan de verdad bien. Pero bueno, yo creo que desde que el Internet es Internet ha habido ese tipo de personas y ese tipo de cosas, así que no creo que cambie mucho. mm. Pero bueno, entonces ya estamos llegando casi casi que al final de la universidad, ya estamos a punto de graduarnos, aún faltaba por supuesto la tesis y más proyectos finales. En ese momento bueno, de hecho antes se me estaba yendo este tema de las pasantías.
¿Cómo fue tu proceso de pasantías? ¿Se te hizo, digamos, fácil encontrar tu primera pasantía o batallaste un poquito para hacerlo? En este caso fue, se puede decir, sencillo. La primera pasantía fue un poco eh, gracias a mi mamá porque en la empresa que ella trabajaba, o sea, ella presentó mi hoja de vida y obviamente pasé por, o sea, por una tanda, pero fue como que mi mamá me ayudó, o sea, porque sí buscaba por afuera, pero sí me resultaba un poco difícil, la verdad. Más porque yo buscaba pasantías remuneradas por el hecho de que ya quería, o sea, tener mi dinero para ayudar en la casa o así sea para el pasaje o por algo, ya yo quería, o sea, porque pasantías de, llamémoslo, regaladas, que te saquen el aire y no te paguen, había a Claro. diestra y siniestra, pero yo al menos en ese sentido no quería. ¿De qué fue tu primera pasantía? Fue en la MAPS, fue como, o sea, pasante de infraestructura, o sea, mesa de ayuda y soporte. Como casi la mayoría creo que sigue alguna carrera, alguna ingeniería de tecnología es pasante de infraestructura, al menos la primera, creo yo, no sé, pero Mm. era soporte, o sea, netamente soporte al usuario. ¿Y qué nomás hacías ahí? ¿Cuáles eran tus experiencias en ese tiempo? Eh, la verdad es que fue una época un poco dura porque pasó algo a nivel familiar, fue un poco duro que contrarrestó, o sea, no sé, o sea, en las pasantías, o sea, fue un choque en lo familiar que justo pasó en las primeras pasantías, que con decirte que el primer día de pasantías empezó mal, o sea, empezó Mm. mal plan. Entonces los primeros días tal vez sí fue un, o sea, pensabas en lo que pasó en la familia, entonces no te dedicabas quizá al 100 porque estaba mal, o sea, pero de ahí temas de daba soporte al usuario a instalar el programa, que la impresora no vale, se atoró el papel, cosas así, o sea, básicas. Sí, muy estereotípico, la verdad, que las empresas tienen a los de tecnología como, ayúdame con la impresora. No, las empresas que no son muy tecnológicas eh, tienen esa cuestión. Ok, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en la Maps? 6 meses estuve. Quise quedarme un poco más, o sea, ya como que tal vez trabajo o algo así, pero no se dio. ¿No te dieron la oportunidad? No, y la verdad es que mucha gente o sea, como pasante, prefería mi atención. O sea, había gente que cuando llamaban a soporte preferían que yo vaya porque, no sé, o sea, Mm. trato diferente, distinto que hacía las cosas, no sé, pero siempre preferían que lo haga yo a que el señor que ya estaba ahí como de 15 años, no sé si, pero siempre trataba igual de hacerlo bien y, o sea, que te reconozcan, o sea, hacer las cosas bien. Claro. Y quizá de haber existido la oportunidad, ¿te hubiera gustado continuar en el Maps o no? Eh, Creo que con la mentalidad que tengo ahora, o sea, sí me hubiera gustado hasta ciertos años, o sea, sé que tal vez sea un tema más adelante, pero si te quedas estancado en un solo trabajo, o sea, no vas a crecer, o sea, al menos en la universidad nos habían dicho que siempre debes de estar actualizado. Si en un punto de tu vida ya no, o sea, no te actualizas, no aprendes más, o sea, vas a estar obsoleto. Entonces, Mm. quizá diría como que hasta cierto tiempo hubiera estado ahí, hubiera tal vez buscado otro trabajo en otra rama, teniendo la seguridad de que podía cambiar o buscar otro trabajo, me hubiera cambiado. Pero no sé, o sea, te digo con el pensamiento de ahora, tal vez si hubiera ingresado directo, estaría feliz de estudiar, no sé. Mm. Sí, puede ser. Yo creo que sí, en ese momento cuando tienes tu pasantía y digamos que ya te ofrecen un trabajo a tiempo completo, tomando en cuenta igual que, como dijiste, en ese tiempo estabas, pues ya tener ciertos ingresos para ayudar económicamente, pues yo creo que sí lo hubieras aceptado. Pero sí, creo que cada persona llegamos a un punto en el que decimos, ok, yo quiero crecer más y aquí creo que no voy a poder, entonces si hubieras a lo mejor buscado otro trabajo. Entonces, terminaste 6 meses ahí y después de eso, ¿seguiste con otra pasantía o te diste una pausa o cómo fue? No, fue una pasantía, creo que estuve libre, se puede decir, unas 2 semanas, de ahí estuve en CIMED,
era Mm, pasante de IT. Era casi lo mismo, o sea, era netamente infraestructura, pero o sea, sí era infraestructura, o sea, era lo mismo. O sea, solo que la empresa ya era un poco más avanzada a nivel tecnológico, ya se apoyaban en temas de cloud, o sea, y era como que ellos podían trabajar desde la casa sin problemas. O sea, era un poco más tecnológico, los soportes ya eran inclusive remotos, casi no metías mano mucho al fierro. Entonces se puede decir que era casi lo mismo, pero sí unas cosas distintas, por ejemplo, ya eran, como tenían algunas, no sé si son sedes, o sea, ya temas de algún proyecto o algo donde estuve involucrado y recuerdo que antes de irme había implementado la mesa de ayuda, el GLPI, había mm. implementado solito, o sea, levanté o sea, desde el servidor y todo, les dejé ahí listo. Y en la actualidad usaron, no sé, creo que no, pero al menos como un proyecto para alguien que no, o sea, que estaba, o sea, como que fue, toma, haz tú solo, creo que es lo que, o sea, como que lo que dejé ahí algo mío. Mm, no, sí. Bueno, aunque no lo hayan usado, pues igual, al menos a nivel personal, creo que seguramente te ayudó bastante para ganar conocimientos y experiencia. Em, entonces, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? ¿Igual 6 meses? Sí, igual 6 meses. Ok. Y bueno, en comparación, supongo que entre la Maps y esta empresa, yo diría que, digamos que aprendiste más en esta empresa. O quizá igual. Mm, sí y no, o sea, como aunque estaba casi en lo mismo, soporte usuario, como la empresa se desempeñaba ya en un ámbito ya más tecnológico, un enfoque distinto a las computadoras, como te digo, ya no era tanto meter el fierro que se atoró el papel, sino era algo distinto en los soportes, era más tecnológico y era más involucrado con las plataformas de Microsoft 365, o sea, ya era un ámbito completamente diferente. Temas de SharePoint, de OneDrive, o sea, ya era era más temas de, llamémoslo, no sé, o sea, está tal vez mal dicho el término, pero un poco más en cloud. O sea, ya era trabajar soporte en ese tipo de plataformas. Mm. O sea que en resumen, la Maps sigue viviendo en la edad de piedra, básicamente. No sé, o sea, en la actualidad creo que no sé decirte, no he entrado, no he regresado, no, o sea, no puedo preguntar, pero eh, ¿qué puedes decirte? O sea, sabemos que entre temas públicos y privados la inversión monetaria es grande. No sé si pueda que también tengan cosas implementadas, porque en la imagen había gente que tenía esa mentalidad de implementar cosas en la nube, pero por temas de recursos ya y Mm, decisiones, ¿no? O sea, ya cosas, entidades públicas ya no depende del gerente general decir sí, 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 hagamos. Ya son cosas ya por fuera. claro, me imagino que no debe ser tan fácil. Ok, entonces, esa fue tu segunda pasantía. En ese momento, ¿en qué semestre estábamos? ¿Recuerdas? Y séptimo, no, sexto. Yo creo que entré en sexto alemán. Creo, no estoy tan seguro, la verdad. Pero Mm, seguíamos en pandemia, eso sí. sí, Sí, eso seguro, sí. eso sí. 2021 estaba. Sí, ya, bueno, faltaba un año para terminar, Mm. básicamente. Y en cuestiones de manejar el tiempo, porque claro, estudiar y trabajar al mismo tiempo, pues no estaría tan sencillo, pero también tomando en cuenta la pandemia, que estudiamos remoto técnicamente, ¿cómo llevas tú ese tiempo de estudiar y también tus responsabilidades en el trabajo? Aunque es una pasantía, pues igual tienes responsabilidades, pero ¿qué tal llevabas o manejabas ese tiempo? En este caso, lo bueno, no sé si decir lo bueno, no sé, es que las clases teníamos nocturnas, o bueno, ya tarde. Entonces Ujú. las pasantías de cierta forma las que tuve eran igual desde las 8 de la mañana, 8:30, cumplías las 6 horas, 2:30, 3, iba a la casa, hacía los pendientes, descansaba o algo así y de ahí a clase. Entonces no tuve mucho conflicto en ese sentido. Al menos en sí me tenía el chance de que también era remoto, o sea, tenía ciertos días que pasaba en la casa y podía hacer tareas, o sea,
tenía la tranquilidad de que si es que necesitaban algo, lo hacía desde la computadora, estaba libre y hacía cosas de la universidad. Entonces no hubo mucho conflicto en ese sentido. Sí. Sí, el hecho de que sea remoto ambas cosas, la universidad y el trabajo, pues es una gran ventaja, la verdad. Em, y bueno, después de CIMED, ¿cuál fue la siguiente pasantía? Porque sé que hay una siguiente pasantía. Sí, la siguiente y última fue en Celebrity Cruises, que muchos a veces no saben de qué es, pero les suena, que es obviamente de cruceros y muchos saben decir, ¿y qué hacías ahí? Porque sí que, o sea que era, a nivel Ecuador se llamaba así, pero era parte del grupo Royal Caribbean. Ujú, En este caso, básicamente igual era pasante de IT, pero esta pasantía sí fue un poco más marcada, o sea, eso sí me hizo crecer muchísimo más comparado a las dos primeras. En este caso, como era, ya te digo, era Royal Caribbean, o sea, sabemos en el mundo qué es. Su infraestructura era netamente, chuta, era todo tecnológico, o sea, mm, podías trabajar desde la casa como podías trabajar desde donde tú quieras. Las reuniones, la gente, al menos a nivel empresarial, era una organización horizontal. Eh, que cuando yo la conocí, o sea, me pareció algo, no sé, muy... ¿Novedoso, quizá? Sí, la verdad, también tenían el tema en las oficinas, no sé si es el término coworking o algo así. O sea, tú llegabas a la oficina, Ah, no tenías un puesto específico, o sea, mm, podías sentarte donde tú quieras, porque todos eran con laptops, trabajabas en donde tú quieras, donde estés cómodo, en la cafetería, en el puesto de aquí, inclusive en una oficina que parece para jefe, que sabemos cómo es. Podías estar ahí en la sala de reuniones, hablabas con total tranquilidad con el gerente general, con el gerente de TI, con el gerente de, bueno, en ese caso del hotel manager, cosas era, la interacción con las personas era, o sea, no tenías esa presión como que decir ahí viene el gerente general, ni le hables, no, o sea, todo mm. lo contrario, era inclusive como, o sea, era un trato completamente distinto. Sí, o sea, la cultura era bastante buena. Sí, la verdad es que sí, o sea, ciertos requisitos, o sea, la gente, por alguna razón la empresa estaba casada con pasantes de la católica. O sea, les gustaba, siempre buscaban ahí. Y por cosas de la vida, yo entre los participantes de ahí le gané, o sea, me seleccionaron frente a los de ellos. Y era curioso, o sea, el ambiente también necesitabas de ley saber inglés, porque obviamente tratabas con gente del exterior para dar Ujú. inclusive los soportes, o sea, por ejemplo, las directrices de configurar las máquinas o cosas así, venían desde Miami o desde Londres, entonces debías a veces tratar con gente de allá. Había veces que venían de Estados Unidos a la empresa para irse a Galápagos a los buques. Entonces, el ambiente igual era, tratabas con mucha gente, debías saber un idioma de ley para entender. Había una persona, creo que era un chileno, que el man era 100% inglés. O sea, si le Mm. hablabas en español, el man te respondía en inglés y solo era así. O sea, el man Wow. era inglés, 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 inglés. Puta. O sea, complicado. Wow. Y en cuestión un poquito ya más técnico, ¿cuál era tu rol ahí? ¿Cuál era tu día a día, digamos, aquí en esta empresa? En este caso, como dábamos soporte obviamente a tecnología, solo habían dos personas. El gerente de TI, no me acuerdo cómo se llamaba, o sea, era el gerente de TI, pero era de a nivel, llamémoslo terrestres, no me acuerdo cómo se llama, Terrestre. cómo era. O sea, Ah, a bueno, tiene, nivel, tiene sentido. era, chuta, el- no me acuerdo el término, pero porque había otros IT managers que estaban en los buques, En los buques, tenía ajá. 3 buques o sea, en la compañía, que la gente tal vez de Galápagos los ubique, era el Flora, el Exploration y el Expedition. Ujú, El gerente de TI era solo él y yo. O sea, si ya se mm, iba ese pasante, venía otro, pero solo eran los dos para dar soporte. Era él, o sea, él era como que el más alto entre los gerentes, y los otros dos, de los otros dos buques del Flora y el Expedition,
o sea, cuestión de jerarquía, llamémoslo jerarquía, porque como te digo, era algo horizontal, Ujú. o sea, las instrucciones era, y él coordinaba todo, era así. Y como pasante, yo se puede decir que administraba uno de los buques a nivel de tecnología, que era el Exploration, que daba soporte, o sea, el gerente de TI te decía, tú vas a estar a cargo del buque y tú, eso, o sea, era como que ya tomabas un rol ya, o sea, tus decisiones, tus cosas, o sea, ya manejabas, se puede decir, un buque, o sea, tú eras el IT manager de uno de los buques. Wow. Y en cuestión de plataformas tecnológicas, ¿cuál usaban? ¿Igual usaban de Microsoft o algún Sí, otro proveedor? como venían de Royal Caribbean, todas las directrices era Microsoft, o sea, tenían la tecnología igual, o sea, todo era, la base era Microsoft, por ejemplo, el tema inclusive de las configuraciones, utilizaban algo que es Windows Autopilot, o sea, por ejemplo, no es que Mm, eh, tú cogías e instalabas el WinRAR, el Adobe Reader, no, sino tú desde el CMD, desde la máquina limpia, ponías unas cosas, unas configuraciones, y la configuración ya venía desde afuera, o sea, tú ponías del dominio un montón de cosas y la máquina ya se configuraba todito de uno, o sea, la mm, tecnología ahí era, chuta, o sea, no, o sea, todo era tecnológico, casi nada era, se puede decir, manual. O sea, todo mm. era netamente en sus plataformas, se trabajaba ahí y casi no generaban inclusive papel, no necesitaba ese tipo de cosas, o sea, todo era en plataforma de Microsoft automatizado y todo con eso. Wow, sí, suena bastante automatizado todo, la verdad. Y supongo que eso también, como dijiste, te ayudó muchísimo a crecer a nivel técnico, a nivel profesional y también a nivel de soft skills, digamos, de comunicación. Supongo que estabas en constante comunicación con mucha gente, como dijiste, y incluso en otros idiomas. ¿Crees que esa empresa también te ayudó en ese ámbito? Sí, en este caso, tener un rol, o sea, soltarte a tus propias decisiones, a las cosas. Se trataba obviamente con proveedores para comprar cosas aquí, para mandar las computadoras a los colaboradores, o sea, tratabas tú completamente ese tipo de cosas, o sea, crecer, tener uno mismo el control, o sea, no estar preguntando a tu superior, que es un encargado de un pasante, era, o sea, te desenvolvía demasiado, era como que ya, o sea, tú debes tomar las decisiones, hazlo, o sea, tú sabes qué puede pasar, si hiciste bien, si no está mal, o sea, ya en cuestión de desarrollo fue muy grande eso, o sea, tener la Mm. responsabilidad sobre ti mismo, obviamente que había una que otra decisión que tenías que sí preguntarle al superior, en este caso al gerente de IT, pero la mayoría de cosas era como que tú veías, o sea, tú y trates de no cagar. Disculpa la expresión, pero tal cual. Nada, que se dice lo que sea. Y hablando de eso, ¿la cagaste alguna vez? ¿Tuviste algún error o no? Eh, Creo que errores así grandísimos, no. Cosas chiquitas como por ejemplo configurar tal vez mal una máquina o demorarme un poco más porque no valía una cosa, hasta acoplarme a la plataforma que ellos manejaban, porque Microsoft Azure en la nube, o sea, ya era otra cosa. Ujú. O sea, eso al inicio sí era un poco complicado, pero después, o sea, algo así macro como que decir, porque se configuró algo mal en el buque, estaba mal configurado los dispositivos, algo así. O sea, un nivel que sea crítico, no. No hundiste un buque, por suerte. No, la verdad que no. No, nada que ver. Inclusive hubo un tiempo en que el IT manager, o sea, chuta, es que no me acuerdo ese término, el de tierra, tomó vacaciones, entonces de cierta forma era como que estábamos los tres, o sea, los IT manager de los buques y yo estábamos ahí. Pero por ejemplo, todas las cosas de Shoreside, o sea, tema de envíos de máquinas, de Mm. proveedores, de soporte ahí, o sea, de Shoreside, era netamente a mí. O sea, nadie más daba soporte ahí a los usuarios de ahí en Quito, inclusive de Galápagos daba soporte era yo. O sea, no para tierra no había nadie más. Los otros IT manager no daban nada de soporte a ellos. O sea, era netamente ahí en Quito. Ok, entonces suena bastante bien realmente. Creo que a nivel de profesional, incluso siendo pasante, esta empresa suena que
te ayuda muchísimo a crecer en muchos ámbitos. Y eso se valora bastante. Pero, ¿por qué no continuaste? ¿Qué sucedió ahí? Si hubiera querido, o sea, sí, un ambiente muy lindo, la gente también. Pero desde el inicio ellos te decían son 6 meses y nada más. O sea, no, ya te digo, o sea, no buscaban, no buscaban más. En algo que sí me hubiera gustado participar es que justo en ese tiempo salió el tema de Starlink, Mm, y ujú, empezaron a cambiar la flota, porque obviamente en los buques necesitaban conexión a internet y lo hacían ujú. mediante satélite, pero Galápagos y los buques Claro, era un horror dar servicio técnico, o sea, no te imaginas qué problemones era ahí. Había sí. gente que se quejaba de que en los buques el internet era lento, pero por ejemplo había justo también una flota de otros buques que parte de Royal Caribbean en otros países no tenían, ni siquiera tenían internet. O sea, los manes tenían, por ejemplo, ciertas horas para conectarse a internet, mi invento de 2 a 3, pero esas horas servía para actualizar las máquinas, algo especial, o sea, tener internet así libre para tu WhatsApp o algo. En los buques que al menos manejaba Celebrity era puta, un lujo, porque comparado a otros que ni tenían y se quejaban, complicado. De Y- ahí, perdón, se me fue la sí, idea, sí. al menos al último que estaban integrando Starlink en la flota Ujú. de Royal Caribbean, justo ya se terminó mis pasantías, o sea, no pude estar Vaya. en eso, o sea, sí me hubiera gustado, pero no, o sea, es lo que sí hubiera querido al menos ver, siquiera al inicio cómo era, pero Claro, sí, imagino que hubiera sido muy interesante participar en eso. Pero no habían como que ofertas abiertas para trabajar ya full time, aunque sea hubieras hecho el proceso, ¿no? ¿No había ninguno? no, y como te digo, desde el inicio en los recursos humanos se decía son 6 meses, no hay chance más. No sé por qué, o sea, tal vez sea por, o sea, la cantidad de personas, no sé la verdad, todas las pasantías inclusive eran 6 meses, ningún pasante se quedaba más de ningún área, o sea, los pasantes eran 6 meses y chao pescado. Wow. Y así seas el mejor pasante de todos. Seis y No, listo. no, al contrario, o sea, lo que te digo, o sea, nadie se quedaba, supongo que es por la magnitud de la empresa, porque de cierta Mm, forma atiendes aquí en Quito, la empresa se puede decir como que el personal es pequeño, o sea, no estamos hablando de más de 100 personas, o sea, hasta lo que conozco no eran más de 100 personas, pero no necesitaba, no sé, pero el dinero había, o sea, como para pagar a alguien más había, claro, pero imagino. o sea, para necesitar personal, no sé, o sea, casi nadie se quedaba. Y a nivel de, justamente hablando de dinero, a nivel de sueldo, comparado con pasante, ¿crees que era un buen sueldo? La verdad es que sí, o sea, daban muchísimo más de lo que por ley te Mm, deben pagar a un pasante, o sea, era quizá el triple de lo que te ofrecían, lo que te dice la ley en su entonces con el salario básico, que te daban 133 con algo, ahí se recibía mucho más. mm. Lamentablemente, pues, bueno, con suerte y hay empresas que dan eso, porque como dijiste, hay muchas que ni eso. Ujú. Y si actualmente en este momento existiera un puesto, una oferta abierta para esta empresa en la posición en la que te desarrollas ahorita, ¿la tomarías? ¿Iniciarías el proceso? Verás, como ellos se manejaban, o sea, las directrices y todo venían de Estados Unidos, o sea, Royal Caribbean está allá. Para lo que me desempeño ahorita, si abriesen una posición, no creo que hubiese aquí en Ecuador. O sea, Mm, al fin y al cabo las directrices o eso vienen desde afuera, no, aquí al menos he visto que siempre necesitan más para los buques, o sea, y ni siquiera posiciones de informática, o sea, de un técnico, de un ingeniero informático o algo así, no necesitan, son más temas relacionados con tripulantes para cosas de atención o sea, a los visitantes. Casi no de tecnología, no he visto hasta ahora, hubo una vez porque se fue un IT manager, pero mm. de ahí hasta ahora no he visto postulaciones que necesiten o sea, de alguien de tecnología, no.
netamente pasantes y pasantes y pasantes, pero no lo suficiente como para contratar a algún ingeniero, o sea, ya un titulado. Wow, sí. Bueno, igual tiene sentido, a lo mejor como dijiste, por el tamaño de la empresa, quizá no sea tan fácil, entre comillas, contratar a alguien titulado en puesto de tecnología. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más, ya casi al final de la universidad. Y de hecho, esta pregunta se me olvidó hacerle al Pablo, pero bueno, te voy a preguntar a ti. En los últimos semestres, y hablando concretamente de los dos últimos, ¿no? Octavo y noveno. ¿Cómo te sentiste tú en esos últimos semestres a nivel académico, o sea, a nivel de proyectos, a nivel de la tesis también? ¿Te sentiste como que muy presionado de que ya se estaba acabando esto por fin? ¿O quizá te sentiste más relajado? ¿Cómo fue tu experiencia en estos últimos semestres? A ver, si de cierta forma estuvimos los tres, o sea, tú, el Pablo y yo, eh, creo que no sé si decir congeniamos o no sé, nos llevamos bien. De cierta forma también se puede decir que tú apoyaste mucho más que nosotros dos. Los nervios, como cualquier cosa, o sea, como cualquier carrera, es, o sea, tratar de no cagarla. O sea, no quieres repetir más tiempo, porque más tiempo, más viejo, la competencia es, o sea, o sea, Claro. no. En ese caso, los nervios había, o sea, te entra, al menos yo puedo decir que te entra ese sentido de como que, chuta, o sea, después de la universidad ya de forma coloquial, ya eres otro adulto desempleado del Ecuador que tiene que afrontarse contra otros cientos para No. poder conseguir un trabajo. Nervios había, o sea, la tesis, o sea, se puede decir que nuestra tesis fue reconocida tanto por la universidad como por Forbes e inclusive un canal nacional que, o sea, fue un plus que la verdad si algo yo puedo remarcar de la universidad fue, o sea, fue la tesis, al menos a nivel universitario es de eso, decir que, o sea, no sé, o sea, nunca me imaginé que llegaría a estar en una página en Forbes, que Ninguno la de los tres gente, imagina eso. o sea, no lo imaginé. Pero de ahí, o sea, los últimos semestres ya como nos dedicamos más a la tesis de cierta forma, y que yo siempre les he dicho a las personas con las que me cruzo que están en universidad, es decir, como que traten de hacer la tesis eh, mucho más antes. O sea, por ejemplo, nosotros, las vacaciones del octavo, séptimo, Creo que fue entre las vacaciones yendo a noveno, entre octavo y noveno, ya, supongo. de noveno, nosotros no, o sea, vacaciones se puede decir que no estuvimos tanto Casi no. porque nos dedicamos a la tesis, a hacerlo, o sea, a aprovechar ese tiempo para que no nos coja último tiempo y de cierta forma nos ayudó, aunque sí estuvimos hasta el último, pero comparado a otras personas que veo que dicen que estoy haciendo la tesis y que está apretado, o sea, yo les digo háganlo antes, o sea, yo sé que el tiempo quieren las fiestas, quieren salir con la pelada y otros cuentos, sí, pero créeme que tener esa tranquilidad al final o sea, de no estar apretado con la tesis ayuda muchísimo, o sea, de cierta forma hasta ya en algo de salud, o sea, por ejemplo, yo mal plan, cuando me agarra estrés, chuta, me friego el estómago, o sea, el estrés hasta me titila el ojo, o sea, es mal plan yo en el estrés, hay gente que del Sí, estrés, chuta, reacciona de diferente forma y puede ser peor. claro. Sí, yo comparto contigo completamente esa recomendación porque, y de hecho tiene sentido, ¿no? Que, por ejemplo, las vacaciones te tomes el tiempo para ya empezar la tesis y al final vas a ver que la libertad de ya no tener esa presión, pues no tiene precio, no se compara con ninguna fiesta o ninguna cosa que tengas en las vacaciones. Es algo muy valioso, la verdad. ¿Cómo viste tú la defensa de la tesis? Supongo que nervios igual a mil, pero ¿cómo fue ese proceso? O sea, si bien o sea, si bien el proyecto fue los tres, defender la tesis fue de forma individual, o sea, nos hicieron repetir la exposición 3 veces. eh, y como supimos, o sea, ese día preguntábamos qué te preguntaron, qué, y sabíamos que mientras más te preguntaban, más te jodían. O sea, y mientras menos te preguntaban es porque de cierta forma tú supiste explicar a fondo los temas y todo. Entonces, no te voy a mentir que nervios, o sea, yo nervios estaba a mil, o sea, como cualquier cosa, nervios, me pudría de los nervios,
de cierta forma hasta el último estuvimos repasando los tres, o sea, estuvimos hablando de todo. Ujú. Y, pero de ahí, o sea, a mí en cuestión de preguntas, no me realizaron, creo que me realizaron unas tres, o sea, fueron pocas, la verdad, porque en base a lo que ustedes les tomaron, yo trataba de, o sea, de mencionarlo, de dar, o sea, de explicar algo más para que, no me cojan en curva en pocas. ¿Cuál- ¿Tú fuiste, en qué posición fuiste? ¿Fuiste el último o el del medio en exponer, en presentar la De los tesis? tres, creo que fui el último, o sea, de nuestro proyecto fui el último Mm, en darla, pero, o sea, a la final me acuerdo que hasta te preguntaba del lenguaje que se empleaba, porque sabías más de eso, pero ya te trataba de, al fin y al cabo, o sea, como cualquier jurado, escuchar tres veces lo mismo, no, o sea, no, o sea, siempre, obviamente, entre tres personas hicieron la tesis, se hablaba de algo distinto, entonces siempre se trataba, al fin y al cabo teníamos el póster atrás nuestro proyectado, pero se daba puntos de vista distintos realizados de la tesis. Uno podría decir en qué lenguaje se hizo, otro decía, no sé, las herramientas que se usó así. ujú, pues sí. Y después de defender la tesis, ¿qué sentiste? ¿Te sentiste liberado? Chuta, ¿Nervioso aún? seguía con esos nervios, pero son esos nervios que ya, o sea, es como que ya estás tranquilo, pero aún estás nervioso de haberlo hecho, o sea, es como que, Sí. o sea, ya pasó. Y te dicen, o sea, de cierta forma aún no nos daban el puntaje, o sea, pero es como que ellos ya te decían como que sí, o sea, lo hiciste bien, así y eso. Ujú, Entonces, o sea, seguía nervioso a mil, sudando frío, pero ya era más tranquilo, o sea, de cierta forma sentir orgulloso de que, o sea, de que lo lograste, o sea, de que ya estabas en ese punto de que al fin se acabó, lo hiciste bien, no sé, o sea, es incomparable la sensación. sí, te entiendo completamente, es incomparable. Es como, por fin me quité esta roca encima de mi cuerpo, ya la puedo lanzar y ya estoy libre para no tener empleo. Muy bien. Sí, o sea, ese rato no piensas de que ya eres un desempleado más del Ecuador, pero ese rato estás diciendo como que ya, la tesis ya pasó. Sí. Y hablando de no tener empleo, ¿en ese momento cuando estabas en la tesis seguías en esta empresa de los cruceros o ya habías terminado? ¿O estabas en Eh, otra? no, sí estuve justo, no, sí, estuve hasta un poco más en Celebrity, estuve inclusive ya habiendo defendido la tesis, inclusive el día que hicimos la defensa cerrada, o sea, uno por uno, creo que pedí permiso ahí o sea, Mm, en el ujú, trabajo porque teníamos que dar la tesis, entonces no seguía ahí. ok. Y entonces ya vamos a un poquito, ya cuando nos graduamos, técnicamente ya tenemos nuestro título, ahora a buscar trabajo. ¿Cómo fue ese proceso de buscar trabajo? ¿Se te hizo difícil o no? Que he hecho pedazos, sí, al menos yo que tengo una mentalidad, o sea que ya me gusta tener las cosas, o sea, si algo también te dicen, no sé si todos te dicen que cuando tienes dinero en tu bolsillo, te va a gustar, o sea, depender de ti, o sea, ya no pedirle a tu mamá, a tu papá, yo qué sé, pedirle por alguna cosa, es tener tu, se puede decir, estabilidad Claro. económica, te cambia el mundo. Ujú, De cierta forma a mí ya no me gustaba pedir dinero a mi mamá, o sea, porque imagínate, o sea, mi mamá pagaba la universidad de mi hermano y mía a la wow. vez, entonces era un peso, o sea, yo al menos tratar de ayudar con algo en la casa, entonces ni bien acabé, o sea, ni siquiera eso, apenas acabé las pasantías y casi como, no sé, todos, casi al final, y ya sabes que ya llega tu fecha límite, empiezas a mandar y mandar y mandar y mandar. Y lastimosamente nos graduamos en 2022 agosto, o sea, fue la incorporación, si no Sí, estoy mal. sí, por ahí. Desde agosto hasta marzo, puta, que he hecho pedazos, no te voy a mentir. Me despertaba desde las 5 de la mañana hasta casi las 11 la 1 ya de la madrugada buscando trabajo, tan, con decirte que ya perdía la noción de cuántas hojas de vida mandé a cuántos sitios en un montón de lugares. No sé si me cogió depresión, una crisis, no sé, de que, o sea, de que no había trabajo, o sea,
yo sé que necesitan experiencia, que de cierta forma la tenía, se puede decir, año y medio de experiencia, pero era complicadísimo, o sea, ya te digo, un montón de entrevistas, con decirte que rendí tantas veces las pruebas CUDER que ya me sabía, o De sea, memoria. o sea, ya me sabía de memoria esas pruebas porque me tomaban en tantos lugares las mismas pruebas, pero no llegaba a más. O sea, me abrumó, o sea, con decirte que lastimosamente llegaba a veces noches en que ya lloraba o sea, de una impotencia de no encontrar absolutamente nada, ya no sabía qué diablos hacer, porque no, o sea, no había y no podía, o sea, es una realidad que te choca feísimo. Hay gente que tiene la suerte de que en unas pasantías, por ejemplo, el Pablo creo que fue, que en las de la policía estaba y algo así, se quedó, no sé, o las del las del Mora, que Ah, estaba en el sí. banco Bueno, y esa sí fue una suerte súper grande, realmente. que por eso, o sea, ese chance de tener de que hacer pasantías y te contratan, o sea, puta, una bendición, pero otra es matarte buscando, ya te digo, yo al menos Ujú. estuve desde que nos graduamos hasta casi en marzo buscando, o sea, tenaz, o sea, no, has hecho pedazos. Y bueno, sé que ya más o menos por esas fechas de marzo y encontraste un trabajo de tiempo completo. ¿Ese trabajo lo encontraste entre todas las hojas de vida y todos los procesos que hiciste? ¿O viste esa empresa y dijiste, a esta sí me voy a aplicar más que la anterior, que las anteriores? No, yo mandaba a todos, a toditos mandaba, ya te digo, buscaba desde las 5 de la mañana en el celular, ya tenía la hoja de vida actualizada, cargada en LinkedIn y mandaba. Ujú. Tenía los correos mandados, o sea, ah, cuando me llamaron de la empresa que actualmente estoy, no sabía cuando me llamaron la primera vez, ni siquiera sabía de quién me llamaba, porque yo les decía, ¿de qué empresa? Porque te digo, mandaba a tantas, pero tantas que cuando me llamaban, o sea, ya me llamaban y me llamaban, pero no sabía de quién les tenía que preguntar, de qué, o sea, de qué empresa era, a qué postulé, porque ya perdí la noción de cuántas empresas y cuántos puestos mandé. O sea, no es que dije en esta sí, todos mandaban por igual, todos tenían la misma esperanza, pero después de la primera llamada, inclusive de casi hasta la última terna se llegaba, pero de ahí no te decían nada, era tenaz de esperar, fianzado de decir, chuta, ojalá me llamen, ojalá alguna cosa. O sea, fue por igual. ¿Todas esas empresas que te negaron no te dijeron nada o alguna sí te dijo, ya no vamos a continuar? Ninguna, o sea, siempre era como que la primera, la segunda llamada, y ya, o sea, de ahí no te decían nada. Y yo sí, en algunas empresas que sí me atraían mucho el puesto, yo les escribí y les decía que qué pasó con el proceso, alguna cosa, pero nunca, casi nunca, me pongo un ejemplo del 100% o un 95% no recibía feedback. O sea, Wow. nadie te decía, o sea, yo te digo, a veces uno tenía la esperanza de decir, ojalá me llamen de esto, ojalá, no, nadie te avisaba, como que ni siquiera publicaban en las redes, como hay algunas empresas que ahora que veo que en LinkedIn que dicen, ya contratamos para estos puestos que ofertamos, gracias a todos, al menos lo publican. Hay otros que ni dicen y es hecho pedazos esa espera. No hay más. Sí, eso es muy malo. Yo creo que eso debe cambiarlo la gente de recursos humanos porque, o sea, que no te digan, lo ideal sería que te den como un feedback de qué es lo que puedes mejorar y las razones por las que no vas a continuar, pero no hacen nada de eso, es como, what? Es, Sí, es hecho terrible. pedazos, hecho pedazos. Y en ese tiempo que estuviste buscando trabajo, quizá también, bueno, no sé si a lo mejor incluso tenías las energías de hacerlo, pero quizá empezaste como que a estudiar cosas que podrías decir, oye, si estudio esto, estas habilidades, a lo mejor mis oportunidades de encontrar trabajo pueden aumentar. ¿Hiciste algo de eso o nada? Sí, en este caso estaba inclusive metido en la típica que en eso hubo el auge de bootcamps, de programar. Por ejemplo, estuve en uno de Python, que hasta cierto punto estuve. Un poco cerraron el bootcamp por la falta de asistentes, porque se postularon, o sea, era gratuito, o sea, tenías que postularte, te daban, pero lastimosamente la gente fue bajando, y al punto de que ya casi no había conectados que decidieron cerrarlo, o sea, no se concluyó,
pero sí estuve tratando de meterme otra vez al mundo de la programación, que era lo que en ese momento contrataban un montón. Digo, desde el punto de vista que en ese momento tenía. Entonces era como que dije, o sea, voy a tratar de, pero fuera de eso, no. O sea, era programación en ese entonces. ¿Ok? Entonces ahora vamos con el trabajo actual, el puesto al que tienes actualmente, que de hecho podría parecer que no es tan similar a lo que ya desarrollabas siendo pasante, o a lo mejor me estoy equivocando. Pero cuéntame, ¿cómo fue este rol, nuevo rol de seguridad de la información? Primero, ¿por qué exactamente crees que ellos te contrataron si quizá tu perfil no era como que demasiado ajustado a este rol? A ver, si de algo tuvimos el plus en nuestra carrera es que unos decían, el profesor Ángel creo que decía con especialización en ciberseguridad, otros decían Ujú. con itinerario en ciberseguridad, que actualmente la carrera ya no es ni ingeniería en TI, es ingeniería en Ya. ciberseguridad. Ujú. Es que tuvimos un enfoque de eso. O sea, al final recibimos informática forense, la de auditoría de TI, de un montón de cosas que me sirvieron, o sea, en las entrevistas, dependiendo de lo que aplicaba, si algo sí, o sea, si veía que aplicaba era algo que conociera. Entonces, en ese caso, buscaban, obviamente, era para el área de seguridad de la información. La Ujú. entrevista era el CISO, entonces me preguntó, o sea, me hizo unas pruebas, cosas, o sea, temas técnicos que vimos de qué era el día cero, no sé, no me acuerdo exactamente, pero preguntaban y esas cosas sí las recibimos, entonces no es que estaba muy alejado en sí, o sea, de cierta forma recibimos los conocimientos, la práctica y, o sea, todo encajó. Pues sí, sí, realmente yo creo que justamente estaba pensando que a lo mejor esa era una de las razones. Y sí, por suerte nuestra carrera pues tiene mucho ese enfoque de ciberseguridad, incluso aunque no te haya, digamos, gustado del todo, no te hayas especializado eso por fuera, el simple hecho de ya recibir esas clases como que se te quedan en la cabeza ciertas cosas y te da un plus en las entrevistas y demás. Em, entonces, cuando ya conseguiste el trabajo, ¿cómo fue, primero, cómo fue tu reacción? Y luego, ¿cómo fueron ya tus primeras experiencias dentro de este trabajo, en este rol? Eh, lo bueno se puede decir es que estaban abriendo esta área. O sea, el área de seguridad de información era completamente nueva en la empresa, entonces por eso estaban buscando personal. O sea, estaba el CISO, mi persona, y estaba uno adicional que era como que de sistemas, que tenía, o sea, estudios en el máster o algo así en ciberseguridad, entonces por eso se pasaba al área. Se puede decir que abrimos el área, el saber que primero tenía el trabajo, o sea, emoción, o sea, ya tener ese alivio después de estar meses clavado en el teléfono desde que te despiertas hasta que te duermes buscando trabajo, o sea, era un alivio, emoción por dentro, o sea, decir, chuta, o sea, ya tengo un trabajo, o sea, ya es algo distinto. O sea, y más que la paga es tener ese hecho de que te alimenta la experiencia. O sea, si es que ahorita dijeras de aquí en 2 años, me invento, ya se acaba el contrato o alguna cosa, al menos ya tienes la experiencia que solicitan varios trabajos diciendo mínimo 2 años de experiencia, mínimo tres. Entonces, se tiene un plus. O sea, era más viendo que al menos ya contaba con más de experiencia para poder postular a otros trabajos. De ahí las primeras semanas era como que saber qué necesitaban. O sea, mi jefe o en este caso el CISO, como él sabe decir un término, es un gurú. O sea, el man es, si tú primero le ves, o sea, si tú lo ves por la calle, tú no crees que es algo así, alguien de un alto cargo, porque el man trata con el dueño. O sea, es como que el CEO y el CISO. Entonces, si tú lo ves así por la calle, vos dices, no parece jefe, porque tú sabes que hay gente que le ve y así bien puesta, se le ve así todo refinado y algún alto cargo debe tener. Si tú le ves a él como persona, como colaborador, como o sea, una persona que aprendes mucho de él, como persona también creces las experiencias, o sea, es una buena persona. De ahí a nivel empresarial, un poco conociendo qué necesitan, en qué estado estaban, si algo
era meter el SGCI, que es el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, era Ujú, implementarlo en la empresa, o sea, era obtener una certificación de este sistema de la ISO 27001. Entonces, nosotros vimos eso, o sea, en la universidad lo vimos, inclusive hicimos una auditoría a una empresa, también vimos varias cosas referente a esto, entonces tenía el conocimiento, o sea, se puede decir que el conocimiento administrativo, llamémoslo así, o sea, la documentación, porque sabes que cuando hicimos las, o sea, fuera de las auditorías y todo eso, era un montón de palabrería, o sea, sí, o mucho sea, texto. mucho texto te aburría, o sea, pero lo vimos y de cierta forma eso me ayudó. Ya con el tiempo ya, o sea, ya inclusive ya en la empresa que estoy nos certificamos, o sea, tenemos ya la certificación de la ISO porque fue en un tiempo, se puede decir como que corto, eh, tratar de cubrir todo lo que se necesitaba a nivel documental, de contar con los controles, entonces, o sea, fue, se puede decir como que tiempo récord, o sea, no fue como que un año para que nos evalúe un certificador externo, sino fue meses de poder implementar todo esto para, o sea, que nos evalúen. Ujú, pues sí. ¿A qué se dedica esta empresa? ¿Cuál es su giro de negocio? Es de la construcción. Ok. Entonces, bueno, supongo que tú estuviste involucrado en todo este proceso para obtener la certificación, ¿verdad? Ayudaste bastante. Sí, en este caso, al ser mi rol de asistente de seguridad y en este caso también dentro de mis funciones, no es tanto lo técnico, o sea, no es que yo estoy así haciendo un pen testing, estoy Mm, monitoreando, no, o sea, en mi caso, en mi cargo, yo estoy relacionado con toda la gestión, se puede decir, con la planificación y gobernanza de la ISO en la empresa, o sea, por ejemplo, bien, tenemos bien definidos los roles, o sea, el CISO, de ahí está el analista, estoy yo, y hay una persona que es el analista, creo que es de seguridad en redes, no me acuerdo cómo es el cargo, pero es de analista de redes, de seguridad en las redes. Entonces, yo manejo completamente la parte documental, cuestión de auditorías, de mantener actualizado todos los procedimientos, políticas, eh, todo eso de acciones de gestión de riesgos o eso, a nivel documental estoy a cargo yo. O sea, si es que le preguntas a, por ejemplo, al analista de seguridad algo sobre documentación, no sabe porque cada uno tiene su función bien limitada, o sea, delimitada. Entonces, como que netamente van a mí, si hay acciones que abordar temas de análisis de riesgo en la matriz de riesgos de los procesos o algo, recae en mí, porque es lo que llevo la documentación y todo eso. Entonces, igual, o sea, casi cada uno tiene sus funciones y cada uno las cumple. suena interesante. Entonces, cuál sería tu día a día dentro de la empresa? Supongo que tiene que, como dijiste, que ver mucho con documentación, pero digamos, ¿cuál sería como que tu día normal aquí? En este caso, y actualmente por fechas, son temas ya de auditoría. Recientemente, junto con Pablo, obtuvimos la certificación de auditor líder en la ISO 27001. En este caso, me ayuda, en mi caso, como yo me desempeño en eso, me ayuda muchísimo. En este caso ya van a ser temas de auditorías internas y como tal, la certificación me ayuda para realizar esto en los distintos procesos, porque no son departamentos, son procesos que se les debe auditar. Como tal, se debe conocer la norma, desde los requisitos hasta los controles, que en las versiones de 2015 tenía 114 controles, en el actual 2022 hay 99, entonces de cierta forma debes saber, o sea, Mm, debes conocer la norma que pide, qué es lo que solicita para implementar, para saber, o sea, necesitas conocer. Mi día a día se basa también en la gestión en la matriz de riesgos de los procesos. O sea, por ejemplo, que algún proceso no está implementando algún control descrito en una política, en un procedimiento, eh, todo ese tipo de la planificación, porque se necesita realizar temas de concienciaciones, de evaluar unos controles de acceso, entonces ese tipo yo estoy a cargo, ese es mi día a día. suena bastante bien. En ese proceso, en todo este tiempo que llevas ya trabajando,
¿Has descubierto algo interesante quizá que sea relevante a nivel de auditoría dentro de la empresa? A nivel de auditoría dentro de la empresa, no sé si decirlo dentro de la empresa, sino que más bien en el mundo, por experiencia Mm, también hablando con los otros compañeros de ahí, eh, es bien, o sea, sí es cierto que ciberseguridad tiene un SOC que monitoriza, que gestiona ese tipo de cosas en la actualidad y se ha buscado mucho que los perfiles que he visto en LinkedIn buscan que son temas de que conozcan, o sea, sean auditores y de que más que nada gestionen riesgos. Eh, Gestión de riesgos no me refiero a que está habilitado los puertos USB para todos, no, sino temas de gestión de riesgos, o sea, de hacer un análisis del riesgo de la empresa, o sea, analizar ujú, los riesgos que existen, cuál es el riesgo que aceptan, cuáles son los planes a implementar, o sea, ese tipo de cosas es, como lo dije inicialmente, es lo administrativo. O sea, muchas veces dicen, yo quiero estar ahí haciendo las pruebas de penetración a la empresa, hacer el Blue Team, el Red Team, ujú. pero actualmente lo que he visto en las ofertas que buscan muchas empresas a nivel Ecuador, puedo decir, es que buscan temas de gestionar el riesgo. Mm, curioso. Entonces, ¿crees que lo que es un poco más técnico, como dijiste, Red Team, Blue Team, quizá no sea demasiado necesario para las O sea, empresas? no es que no sea tan necesario, pero existe actualmente un campo que lo terciarizan. O sea, hay empresas que realizan ese tipo de cosas, Mm, llamémoslo claro. técnico por fuera. Entonces, tranquilamente cogen, solicitan y lo hacen. Pero, o sea, pedir gente que gestione, o sea, inclusive las certificaciones para gestionar el riesgo, que no muchos lo tienen. O sea, si bien tienen conocimiento para de la 27000, y solo digo conocimiento, no certificaciones, que hay varias sobre eso, para gestionar el riesgo es una cosa completamente diferente. O sea, o sea, es armar una matriz, identificar los activos, a qué está atado, quién está a cargo, cuáles las vulnerabilidades, cuáles son las amenazas, la clasificación. Entonces es un campo completamente distinto, que hay mucha gente que dice, es la documentación, o sea, ¿para qué sirve? Pero si algo en las auditorías que nos realizaron te dicen es que podrás implementar un montón de servicios o sistemas en la empresa, pero si no está documentado, no te sirve para nada. ¿De qué sirve de que se vaya el CISO, el lista, si lo que tienes que hacer para que la empresa siga funcionando debería estar documentado, debería estar en un manual, decir, debo presionar en tal lugar, debo darle un checkbox? O sea, si alguien se va, la empresa debe seguir funcionando, debe estar documentado para que el siguiente que llegue al cargo siga ejecutando los procesos, los checklists o sea, que debe seguir. Entonces, y no muchos los tienen. Si algo entendí es que lo técnico es necesario, debe estar ahí, pero también debe ser documentado, porque si no, no hay evidencia. O sea, no hay evidencia. Puedes cumplir tu trabajo, pero si no hay evidencia que lo respalden, casi no te sirve nada. Puedes decir que haces maravillas, pero no hay evidencia. Claro, sí. Tiene completamente sentido porque, bueno, el papel, por así decirlo, no se daña, y así que tiene sentido. Por lo tanto, ya ahora hablando un poquito más del futuro, em, ¿crees que este rol que tienes actualmente lo quisieras tener de aquí a unos cuantos años más? No sé, digamos, 3, 4 años. O a lo mejor quisieras cambiar a un rol distinto. ¿Te sientes cómodo con este? O sea, inclusive ahora, primero sí, quisiera, como mencioné antes, es ganar experiencia. O sea, es poder decir que cumplo con cierta cantidad de tiempo para así sea buscar otro trabajo. Si algo en lo que estoy ahorita es temas de, o sea, como menciono ya varias veces, es administrativo, no he dejado de lado de aspirar a tener, por ejemplo, una certificación. La que antes quería era ser auditor líder de la 27000, que ya lo tengo. Busqué otras certificaciones que la verdad no me sé los términos, que cuestan un montón, que son certificaciones para poder ser CISO, Mm, para poder gestionar riesgos o ese tipo de cosas, inclusive
las, creo que es ISACA, no, creo que ahí sí estoy mal, que te dan estas certificaciones, de los requisitos te piden ciertos años de que, Mm, o sea, de que tengas primero obviamente los años de experiencia, o sea, ni siquiera es decir yo compro la certificación y doy el examen y ya, sino que te piden años de experiencia en esta rama y cierto conocimiento. Entonces no es que llegas a decir, deme la certificación para yo, obviamente, valga la redundancia, certificarme en esto, sino que debes tener experiencia en o sea, en la rama de este caso de ciberseguridad para poder obtenerla. Entonces, al mm. menos a futuro, se puede decir cercano, quiero ganar la experiencia suficiente para poder aplicar una de estas certificaciones que es al menos de gestión de riesgos o de inclusive para poder ser un CISO y aplicar. O sea, no sé cuánto tiempo esté en el trabajo, como yo digo, eh, o sea, tener un trabajo y eso es, o sea, es una bendición. O sea, de poder llevar, como dicen muchos, del pan de cada día a tu casa, ayuda muchísimo, pero también quiero crecer profesionalmente, o sea, no solo quiero mantenerme en este cargo, o sea, quiero crecer y, o sea, adquirir más conocimiento, o sea, ahora ya te digo, estoy viendo ya a futuro que quiero, lo que necesito es adquirir más conocimientos en la posición que estoy para poder obtener lo que quiero. Pues sí, completamente lógico. ¿Y quisieras seguir creciendo, pero en esta empresa o quizá en otra? Si te dan la oportunidad de esta empresa crecer, ¿lo quisieras hacer o definitivamente en otra diferente? O sea, actualmente te puedo decir que sí quisiera crecer en esta empresa, porque como te digo, o sea, no puedo hablar en el futuro, pueda que, no sé, yo tengo una empresa, no sé, mucho más grande, ya sabes, o sea, creo que la mayoría conoce que si te ofrecen, eh, hablo de forma general, te ofrecen un puesto donde vas a aprender mucho más, obviamente la remuneración es más, vas a ir. O sea, hay mucha gente que inclusive por una misma remuneración, pero donde aprendes más, se tira por ese lado. Entonces, Ujú. se hace si en la empresa actual me permiten crecer, obviamente lo voy a aceptar con los brazos abiertos. Pero también en un punto, como te dije inicialmente, no me quiero quedar estancado. O sea, quiero mantenerme actualizado, quiero crecer y seguir adquiriendo conocimientos, por más que ya esté viejo, chuta, siquiera decir que por atrás mío tengo un archivero lleno de conocimiento, de títulos, de certificaciones y decir, este es Santiago Caño. ¿Vale? Bueno, igual esto ya se lo pregunté al Pablo, pero supongo que tienes la misma opinión. En este ámbito de la ciberseguridad, de seguridad de la información, ¿crees que las certificaciones son súper importantes para crecer? Eh, Más que, creo que sí, pero en este caso porque las empresas lo solicitan, por ejemplo, por más que tú digas, tengo el conocimiento, necesitas algo que lo avale. O sea, por ejemplo, eh, ya estuve en auditorías de la 27000 sin tener una certificación sobre eso, pero ahora tengo un respaldo de que tengo el conocimiento suficiente, conozco sobre la ISO para poder implementar, auditar o lo que sea. Entonces, una certificación sí te ayuda a tener por detrás un aval de que sabes sobre eso. O sea, una empresa que inclusive en la actualidad muchos dicen que un título ya es casi nada. O sea, al menos aquí en Ecuador, Pues sí. tener inclusive un máster no te sirve para nada. O sea, por ejemplo, uno de mis tíos tenía un montón de certificaciones de títulos y aún así se le complicaba buscar trabajo. O sea, mi tío tenía, o sea, o sea, a nivel de conocimiento era un as, pero aún así se le complicaba. Entonces, no sé, como que un arma de doble filo. Certificaciones te ayudan, te avalan, te dicen, sí, él tiene el conocimiento, por eso tiene esta certificación, pero todo depende. O sea, habrá empresas que te digan, con que tenga el conocimiento, suficiente. Otras, tenga el conocimiento y tenga algo que lo respalda, que fulanito dice que usted sí sabe. Entonces, Sí, yo igual creo que depende de la empresa. Hay empresas que no les importa tanto, incluso un título, con tal de que sí, efectivamente tenga el conocimiento y la experiencia, pues genial. Pero otras, y yo creo que otras u otras áreas que están enfocadas más a la ciberseguridad, por ejemplo,
quizá una certificación si sea algo, pues casi que, no sé si obligatorio, pero sí muy importante. Pero sí, depende, en fin, de cada empresa. Y bueno, Santi, ya estamos llegando casi al final, que de hecho hasta ahora ha sido el podcast más largo, incluso más largo que el del Pablo, porque el Pablo ya casi nos fuimos a las 2 horas, pero aquí ya las pasamos. Em, ya un poquito para terminar, te voy a hacer la típica pregunta de entrevista para un trabajo. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? Pero voy a profundizar un poquito más. Bueno, ya me dijiste más o menos cuáles son tus expectativas a nivel laboral, pero de hecho va a ser un poco más lejos, digamos de aquí a 10 años. ¿Cómo crees que te ves tú en ese momento? ¿Crees que te ves seguramente a lo mejor en un nuevo empleo, con un rol más grande, más superior? Quién sabe, una empresa propia, ¿por qué no? Un emprendimiento, incluso múltiples trabajos. ¿Cómo te ves de aquí a unos 10 años, por ejemplo? Eh, a ver, a unos 10 años sí creo que me veo en otro lugar, en otra empresa, con un cargo mucho más alto. O sea, no puedo decir que de gerente general. ¿Por qué no aspirar? Pero sí me veo en un cargo más alto, porque como te digo, a corto plazo quiero tener certificaciones que, o sea, que demuestren que sé, que tengo conocimiento, que soy apto para el puesto. Entonces sí tener un cargo más alto del que actualmente mantengo. Entonces en unos 10 años sí me veo mucho mejor. Pues sí, y así será, así será. Y bueno, ya para terminar un poquito, quizás tienes algún mensaje, algunas palabras que nos quieras dejar a las personas que llegan a ver esto, ya sea que tenga que ver con la vida profesional, con la carrera, no sé, con distintas cosas. Ya nos recomendaste con el tema de la tesis, por ejemplo, que no dejarla para el último, pero algunas últimas palabras ya para la gente que nos está viendo y escuchando. A ver, chuta, al menos en la universidad sí puedo decirles que traten de conseguir las pasantías que más puedan y casi ya al último de graduarse en una empresa que se pueda, o sea, no tener al 100% la certeza de que te vas a poder quedar, pero sí donde puedan valorar tu, o sea, tu capacidad de decir, coloquialmente, este Wambra va a apoyar full a la empresa. Por ejemplo, tú en tu caso, conozco que de pasantías te quedaste ahí mismo y es por tu capacidad. Entonces, en este caso yo les diría que aprovechen lo más que pueden en cuestión de adquirir conocimiento en pasantías, en unas de que en verdad les den conocimiento, en verdad aprendan, para que cuando ya lleguen al último tengan un poco más de chance, más oportunidades de poder encontrar un trabajo. Y que si es que obtienen certificaciones o conocimientos específicos en algo, lo traten de explotar. Si hay alguien, gente que le gusta bases de datos, que se apoye más en eso, pero que no trate de quedarse al último con la incertidumbre de dejar todo, o sea, de decir no me especializo en nada porque ya me dieron en la carrera y voy a ver qué pasa, sino que traten de especializarse en algo para tener, o sea, para iniciar la vida ya de desempleado ecuatoriano no tan duro, o sea, de que busquen oportunidades y conocimiento. Ya después se vendrá las cosas de a poco. Pues sí, hay que anotar esas palabras para todo el mundo que nos está viendo. Y nada, Santi, ya vamos a terminar. No te quiero quitar más de tu tiempo. Es un poquito tarde y sé que tú duermes muy temprano como un abuelito. Eh, pero bueno, nada, muchas gracias por estar aquí en este episodio. Esperemos que estés en muchos más, porque no unas segundas partes de esto. Y eso. Nos vemos en la próxima, amigos míos. Igual me despido. Cuídense mucho y hasta la próxima con más y mejor de 0 a 1. Cuídense mucho. Chao. Chao, Chao, Dani, Santi. Chao a gracias. todos. Hasta luego. Chao.